Danmachi, Sword Oratoria. Volumen 15. Segunda parte. Capítulo 4. El fin más allá del límite. Hace mucho tiempo, tan atrás que la memoria se desdibujó en el mito, lo había sido un aventurero. Un lobo solitario que no podía llevarse bien con sus compañeros. De hecho, si se provoca, se intensificarían las disputas incluso con aquellos que compartían la misma línea de sangre de los godos, a veces resultando en un asesinato absoluto. Las palabras de su diosa nunca tuvieron sentido, pero se aprovechó de su negligencia, sumergiéndose en el laberinto día tras día en busca del poder y la emoción del combate. Esto fue durante la era en que los dioses habían descendido recientemente al mundo. En la ciudad que llegaría a ser conocida como la ciudad de los héroes y dioses, Horario, mortales y dioses trabajaron incansablemente para sellar el vasto gran agujero de la mazmorra. En medio de esto, hubo excepciones, los dioses juguetones que prosperaron en el caos. Desde su inicio, Horario se había dividido en familias de bueno y evil, con las familias evil siendo abrumadoramente superadas en número. Y lo había pertenecido a uno de esos pocos en el campamento evil. Loes nunca tuve ideales elevados sobre salvar el mundo. El mantra, de los dioses solo lucha, solo gana y sigue fortaleciéndote, fue suficiente. Eso fue todo lo necesario. Mirando a través de los dioses finges, lo burlado. Tú también disfrutas este tipo de cosas, ¿no? Loes amada fuerza. La fuerza era simple. Cuanto más fuerte eras, más podía prevalecer tu voluntad. Disciplina y orden no se ajustaban. Lo más importante, la violencia trajo satisfacción. Solo en el calor de la batalla, en el intercambio de vida y muerte, podría lo siente un calor intenso y vívido. Ese calor era su único propósito en la vida. Era lo único que podía despertar emociones en la cáscara hueca que lo fue. Ya sea que se enfrentara a monstruos en el laberinto o compañeros aventureros, no importaba. La avalancha de euforía al cortar a un oponente y el dolor de ser herido a cambio trájolo a la vida, incluso fugazmente, pintando una sonrisa en su rostro sin vida. Por lo tanto, el orden excesivo era inconveniente. Y luchar contra aquellos que pertenecían a bueno no era un problema en absoluto. Lo es batalla ansiada. En cualquier lugar, en cualquier momento, por el bien de ese calor y esas emociones esquivas. Un día, sin embargo, lo murió. En lo profundo del laberinto, un monstruo más fuerte lo mató. Eso fue todo. Y, sin embargo, a pesar de su vida violenta, lo fue consumido por el arrepentimiento. Tan patético como era, se encontró no queriendo morir. La fuerza era simple, pero también era cruel. Loes no entendió la ley natural de que los fuertes inevitablemente serían aplastados por alguien más fuerte, al igual que lo había pisoteado a los débiles. Como un lobo solitario, Lo siempre se aventuró solo en el laberinto. Entonces, no había nadie para salvarlo. En sus momentos finales, los recuerdos brillaron por un caleidoscopio de abrumadora desesperación y anhelo insatisfecho. No quiero morir. No quiero morir. Alguien, y luego, lo pensé que escuchaba algo. Muy bien. Como el susurro de un diablo, una luz vibrante y multicolor ardía su corazón. Algo así, se sentía como si algo así hubiera sucedido. Dentro de sus pensamientos groseros e inconexos, como lo agarrado a los fragmentos de lo que una vez fue, la memoria parpadeó débilmente. Fusilla de Fallárica. Antes de que los innumerables círculos mágicos pudieran disparar sus proyectiles, Lefilla activó su habilidad de doble canto, desatando su magia de ataque de área amplia. El círculo mágico en forma de anillo se expandió instantáneamente, transformándose en un cañón dorado que aniquiló todo dentro de su ángulo de disparo. Exclamación de cierre, obliterados estaban las paredes azules, los pilares azules y las flores que acechaban al hombre y las arañas parásitas conocidas como parasites. Después del aluvión de poder de fuego, lo que quedaba eran los restos carbonizados y llenos de humo del reino demoníaco y los rastros cenicientos de monstruos destruidos. Me preparé cuando la mazmorra comenzó su bombardeo, pensando que esto era todo. Sí. Pero resulta que la magia de Lefilla es más rápida que nuestras banderas espirituales. Incluso después de todo ese entrenamiento con los arcos en el uso de las banderas. Mi unidad, junto con Bete y los demás, arrasaron a través de Knossos así. Lefilla está acostumbrada a desatar un caos como este después de todo lo que pasamos en ese entonces, dijo Aki con una risa, ofreciendo algo de consuelo ya que Lefilla fue elogiada por su apoyo durante batallas anteriores con jefes formidables. Los patrones de ataque del reino demoníaco habían cambiado desde que derrotaron al espíritu de mí. En lugar de hordas de monstruos, la mazmorra misma lanzó bombardeos, al igual que la mazmorra artificial Knossos.
Pero para Loki familia, esto no era nada nuevo. Finn, con su extraña previsión, dirigió a Lefilla y Rivería para bombardear preventivamente las formaciones mágicas enemigas antes de que pudieran activarse, haciéndolas inertes. Cada vez que se destruían paredes o pilares, la mazmorra priorizaba la regeneración de su estructura, al igual que cualquier mazmorra natural. Y cada vez que aparecían nuevos círculos mágicos, los magos desataban la potencia de fuego para reprimirlos, anulando los intentos de la mazmorra de una estrategia de superbombardeo. Las piedras preciosas azules incrustadas en las paredes y pilares actúan como fuentes de energía para estos bombardeos. Destrúyalos tan pronto como los veas, ordenó Rivería. Entendido. Llegó la rápida respuesta. Cuando la magia del espíritu fluía hacia la mazmorra, activando los círculos mágicos, las piedras preciosas azules incrustadas brillaban con tonos de rojo o amarillo, indicando su naturaleza ofensiva. Detectando esto, Rivería identificó los mecanismos de la mazmorra, y bajo su mando, los elfos de Freya familia rápidamente rompieron las piedras preciosas. Aunque las piedras preciosas se regeneraron rápidamente, su destrucción interrumpió temporalmente los bombardeos de la mazmorra, dando a los aventureros tiempo suficiente para avanzar. Tener una retaguardia robusta realmente facilita el rastreo de las mazmorras. Es como agregar una carta de triunfo contra las irregularidades. Con Amid uniéndose a nosotros, es como dar un ogro a un club, comentó Gareth, de acuerdo con Tsubaki, quien permaneció vigilante mientras exploraba. En las mazmorras, los protectores traseros a menudo tenían el mayor valor. Mientras que los luchadores de primera línea prosperaron en batallas individuales, las mazmorras favorecieron en gran medida tener guardias traseros expertos para el apoyo. La propia Rivería fue considerada como el pináculo de la excelencia de la retaguardia, la defensa y la curación dominadas a la perfección. Su título como el mago más fuerte de la ciudad provino de su versatilidad inigualable en cualquier situación. Y en Lefilla, que incluso podía convocar la magia de Rivería, la familia encontró a su futuro mago más prometedor. Precargar magia para bombardeos instantáneos, honestamente, ¿no es eso aún más impresionante que la magia sin canto de Belcranellans? Narvi murmuró. Narvi, no mencione ese nombre, dijo Lefilla. Me vas a provocar a exagerar. Cariño, Lefilla, pensé que ella había madurado, pero sigue siendo tan problemática como siempre, bromeó Tiona. Como si fueras uno para hablar, Tiona respondió. A pesar de la potencia de fuego superior de Rivería, la capacidad de Lefillaya de lanzar más rápido la hizo invaluable para cubrir las brechas en los tiempos de canto más largos de Rivería. Juntos, Loki familia estaba refinando un enfoque táctico ideal para el combate de mazmorras, y el entrenamiento de Rivería finalmente estaba dando sus frutos. Su coordinación y adaptabilidad, perfeccionada a través de batallas en Knossos, les permitió mantener el impulso incluso contra el aterrador reino demoníaco. La única debilidad evidente de este reino demoníaco es su falta de un ojo estratégico. Finn puede predecir cada movimiento que hace su controlador, observó Rivería. Acordado, dijo Amid. Parece que el espíritu corrupto gobierna la mazmorra, pero esta previsibilidad está trabajando a nuestro favor. Es mucho más fácil de tratar que una mazmorra completamente caótica. En medio de la comprensión de cuánto los había preparado Knossos. El dolor y la lucha que soportaron durante esa batalla los habían forjado en una fuerza capaz de enfrentar incluso los horrores del piso 60. Si el Mastermind Enyo hubiera sido su oponente de nuevo, tal vez no habrían sobrevivido. Pero Finn y los demás ya habían conquistado esa amenaza, reclamando su victoria como propia. Este progreso es nuestro, en medio del pensamiento, marchando hacia adelante con el equipo de asalto. La luz púrpura. 11 horas después de su incursión en el piso 60, el paisaje comenzó a cambiar. El brillo azul del piso estaba siendo superado por una luz púrpura enfermiza y siniestra que se filtraba desde sus profundidades. Reconociendo esto como una señal de que se estaban acercando al santuario más interno, los aventureros se callaron. Ash, sintiendo el pulso de sus propios latidos acelerados del corazón, apretó su agarre en la empuñadura de Desperate mientras se acercaban a lo desconocido. Y así. Esto es, el final del piso. Era vasto. Tan vasto que su enorme enormidad lo dejó sin sentido. El paisaje azul se había transformado por completo. La composición misma del laberinto había cambiado, cambiando de carne azul a una grotesca y ominosa carne púrpura. Los pilares púrpuras ya no se levantaron del suelo, sino que se extendieron hacia abajo desde el techo. Ya no eran pilares. Eran enormes árboles de carne, con docenas de ellos enraizados en el techo de la cámara masiva.
Innumerables piedras preciosas estaban incrustadas en las paredes, estructuras en forma de pilar y montículos en forma de hormiga. Las piedras preciosas brillaban con energía mágica concentrada, y su resplandor hizo que Raúl y los demás inconscientemente agarraran sus banderas espirituales más fuerte. La atmósfera, una vez impresionante y fantástica, había sido reemplazada por completo por un temor inquietante y misterioso. La carne púrpura, que recuerda el interior de alguna criatura malformada, era más siniestra y tóxica que nunca. Esta transformación grotesca fue causada por la luz emitida por la entidad central de este reino demoníaco. ¿Es eso, el espíritu corrupto? Era un cerebro. Suspendido en el centro del vasto techo de Chamberax había un cerebro púrpura masivo con fisuras profundamente surcadas. Pero llamarlo cerebro se sentía dudoso en el mejor de los casos. Su superficie grotesca estaba plagada de ramas carnosas o apéndices en forma de raíces, retorciéndose y aplastando lentamente. En su centro, un enorme ojo miró fijamente, con una tapa dorada turbia, y un iris que alternaba entre azul y rojo, enmarcando una pupila negra que parecía encarnar pura oscuridad. El ojo fijado atentamente solamente Onais. Flotando alrededor del cerebro había anillos de luz. Estos halos, distintos de los círculos mágicos, emitían chispas crepitantes como si estuvieran tejidas por un poder mágico incomprensible. Los magos entendieron instintivamente que tocarlos llevaría a un destino mucho peor que la electrocución. Debajo de la base del cerebro, una larga estructura espinal en forma de serpiente se extendía hacia abajo, conectándose con ella. Ella era la manifestación más hermosa, seductora y horrible del espíritu corrupto que habían encontrado todavía. Su torso humanoide, parecido a una diosa grotesca, carecía de piernas. En cambio, su parte inferior del cuerpo se fusionó a la perfección con la estructura espinal, similar a una lamia. Su suave piel de lavanda brillaba de forma antinatural, casi hipnóticamente. Su ombligo pequeño y regordete, sus senos demasiado grandes y de tamaño humano, y sus brazos y hombros flexibles estaban marcados con grabados sagrados similares a glifos. Fluyendo por su espalda había una cascada de cabello morado profundo, que se parecía a una cascada. Su cabeza tenía 3 ojos. 2 atractivos ojos carmesí se sentaron en su rostro, mientras que un tercer ojo, idéntico al del cerebro, residía en su frente. 4 protuberancias en forma de cuerno carmesí se extendían desde su cabeza, pareciéndose a una corona acorde con una reina, en lugar de los cuernos de un demonio. Ais la miró con horror. Su corazón latía violentamente, su sangre rugía dentro de sus venas, pero su voz le falló. La apariencia grotesca pero cautivadora de la criatura la abrumó. Pero Ais notó lo que los demás aún no habían notado. Los árboles de carne que rodeaban el cerebro estaban hechos de cabezas espirituales, fusionados en árboles con cara humanoide. No eran diferentes a los altares espirituales que había visto en la batalla contra la mazmorra artificial Knossos, pero aún más grotescos. Las caras fusionadas llevaban expresiones de tormento eterno, llorando lágrimas como si estuvieran atrapadas en capullos, formando la estructura de los árboles. Estos eran los espíritus comidos. El espíritu corrupto había consumido innumerables espíritus para crear este horrible cuadro. Ahora, los ojos radiantes y brillantes del espíritu corrupto se fijaron en Ash, como si tuviera la intención de agregarla a su pilar grotesco de espíritus. Arya, un dulce y triste aliento púrpura acompañó la llamada. Con una mirada que parecía reunirse con un amante, un amigo perdido hace mucho tiempo o un compañero eterno, el espíritu corrupto sonrió. La estructura espinal se balanceaba como una serpiente, levantando su torso. Sus 4 ojos, todos ellos se centraron en la chica de cabello dorado cuya expresión se contorsionaba de disgusto. Entonces, el espíritu corrupto se rió. La risa melódica pero en auge reverberó a través de la cámara, sacudiendo el aire y los tímpanos de los aventureros. Narvi y los demás instintivamente se cubrieron los oídos. La risa de los espiritienses era infantil, arrogante y extrañamente inocente, una melodía de destrucción. Ylve quería verte. Y Cidbe siempre quiso verte, Arya. No soy Arya. La voz de Ais tembló de disgusto reprimido. Sin embargo, el espíritu corrupto, arrojando su largo cabello, sacudió la cabeza y lo negó. ¡No! Eres la hermana de los Ravenalinks. Mi hermana pequeña. La espada de la tempestad. Mi fiesta final. La voz infantil y eco ignoró toda lógica, existiendo solo para cumplir sus viles deseos. Ven, conviértanos en uno. Su hermoso rostro de diosa se retorció en una sonrisa grotesca. Una lengua larga y carmesí se deslizó de sus delgados labios, traicionando su verdadera naturaleza.
Tiona y Tione levantaron silenciosamente sus armas. La mirada de Bete ardió de hostilidad. Finn, ¿podemos matarla ahora? Sí. Prepárate para la batalla, respondió Finn con calma. Ataque junto al segundo aluvión de Lefiyaya. Proteger a Ace a toda costa. La intención asesina de las manadas de lobos se encontró con la aprobación de las heroínas. Con una mirada de Finn, Lefilla asintió y comenzó a cantar su segundo hechizo. Armó su magia de barrera en su círculo mágico, mientras que Riveria ya había preparado sus encantamientos protectores y Amid estaba lista para lanzar su hechizo de curación para todo uso en cualquier momento. Todas las precauciones estaban en su lugar. Los ataques físicos serían bloqueados por la defensa impenetrable de Garethars. El poder ofensivo, reforzado por la ferocidad de Bete, Tsubaki y Ogni, era más que suficiente. El plan de los finlandeses era claro. Use Ice como cebo para crear una apertura para un asalto total. ¿Bailamos? ¿O cantar? Espera, déjame traer a mi amigo. Amigo. Las palabras de Spiritens detuvieron a los aventureros por un momento, incluso Tiona reaccionando al término inesperado. Duncan, escúchala. Finn ordenó bruscamente. Pero antes de que pudieran actuar, el espíritu gritó. Ven, Revis. Exclamación de cierre. El nombre sorprendió a Ice y Lefilla. Desde las sombras de un árbol de carne particularmente grande, surgió una figura, una silueta lenta y deliberada de una mujer que entraba en la luz. Muchos aventureros jadearon, reconociéndola. ¿Es eso, Aura? Cabello blanco que fluye hacia abajo, vestido con atuendo de batalla rojo y negro. Este último fue destrozado, apenas funcionaba como ropa, como si el usuario hubiera sido despojado por merodeadores. Las orejas puntiagudas la marcaron como un elfo, lo mismo que Lefilla, que había gritado en estado de shock. Muriel Aura. Ella era miembro de la familia Dioniso, un aventurero que se suponía que había perecido durante el invadido de Carne Verde en el primer asalto a Knossos. ¿Por qué estás aquí? Tú, se suponía que debías haber muerto en la batalla. La misma familia, la misma raza, y un camarada de una niña ahora fallecida. Al ver esta cara familiar, que inevitablemente le recordaba a Philbis, Lefilla fue arrojada a una confusión tan profunda que apenas podía formar palabras coherentes. La figura que caminaba hacia ella algo bajo la apariencia de Aura continuó sus pasos lentos y deliberados. ¿Estás hablando de este cuerpo? Me dijeron que después de que se activó el altar, me consideraron adecuado y me trajeron aquí. Interrogación de cierre por los tentáculos del espíritu. La voz que respondió era fría, desprovista de inflexión o emoción, tan alejada de los recuerdos de Lefilla de Aura que se sentía extraña. Afirmó haber sido transportado silenciosamente a este piso después del primer asalto a Knossos. Escuchando las palabras del elfo, la respiración de Finn se enganchó audiblemente al otro lado del Oculus. Esta revelación reflejaba la información que había recibido de Fels, quien la había escuchado de los Xenos. Mientras el mago vestido de negro luchaba con la revelación, Lefilla estaba congelado en una profunda confusión. A pesar de que esta cosa hablaba de sí misma, su tono y la atmósfera que llevaba estaban completamente separados. Se sentía como si alguien más estuviera usando la voz y el cuerpo de Auraar para hablar. Al darse cuenta de la angustia de Lefiyaya, Tiona, inusualmente muele con disgusto, señaló algo. Lefilla, mira su pecho. Exclamación de cierre. El multicolor, piedra mágica. Expuesta a través de la ropa hecha jirones en su pecho había una grotesca piedra mágica multicolor, fusionada con su carne. La una vez profunda violeta de sus ojos se había vuelto un penetrante verde profundo. Era exactamente lo mismo que Philbis cuando Lefilla y los demás habían luchado contra ella. Una criatura. La palabra brilló en la mente de Lefiyaya, y en un instante, la ira ardió al rojo vivo en su pecho, solo para ser extinguida por la abrumadora tristeza que siguió. Temblando e incapaz de hablar más, agarró sus brazos con fuerza como para suprimir sus emociones. Mientras tanto, Ace, todavía tambaleándose por el shock, hizo la siguiente pregunta. ¿Eres tú, realmente esa persona? Revisión, la criatura que derroté. La criatura en cuestión no ofreció respuesta a la voz sacudida de Isis. En cambio, continuó caminando hacia adelante antes de detenerse, como si se diera cuenta de algo. Ah, entonces eres Aria ¿qué? Eso es correcto. Soy Revis. No, yo también soy Revis. Pero no soy el Revisi que conocías. Las palabras eran incomprensibles. No tenían sentido.
Incluso Ash, que no era experto en comprender las sutilezas de la interacción humana, sintió una profunda disonancia en la criatura que decía ser Revis. Aunque llevaba un leve rastro de comportamiento de Revisis, el aire al respecto gritaba que era un extraño. La diferencia no era solo en apariencia, era algo mucho más profundo. Sobre todo, no había calor. La obsesión ardiente, el impulso implacable y la ira consumidora que siempre se había dirigido a Ice estaban completamente ausentes. Ya sea que haya notado o no su desconcierto, la criatura habló de nuevo, su tono cargado de indiferencia. Yo soy el último Revisi. El final. Con una leve sonrisa del espíritu corrupto mirando desde arriba, reveló la verdad central. El alma de un aventurero muerto hace mucho tiempo fue vertida en una piedra mágica y dividida en 7 partes. Esa es la verdadera naturaleza de nosotros Revis. Ahora que lo pienso. Parece que nunca he entendido qué significaba ser ordinario. Originalmente, yo era un hada. Desde que tengo memoria, siempre estuve solo. En lo profundo del bosque, en el pueblo elfo blanco, yo era el único que estaba oscuro. Fui aislado, abusado y mantenido vivo en un estado de casi muerte, un tabú para ser escondido, una desgracia que nunca se revelará al mundo exterior. Para cuando desarrolló un sentido de sí mismo, ya no sentía nada. No importa cuánto me lastimen, todo lo que podía sentir era que el aburrido calor se apoderaba del fondo de mi mente. Un día, después de que me rompieron el cuerpo peor que nunca, y perdí un ojo, de repente me pregunté. ¿Qué pasaría si le diera este calor negro ardiendo en mi cabeza a esas personas blancas frente a mí? Lo intenté. Hubo gritos. No sentí nada. Lo intenté una y otra vez. Antes de darme cuenta, el bosque y las figuras blancas se habían vuelto rojas, y todo se calmó. Y luego, finalmente, sentí un calor diferente de antes. Sucedió cuando lo probé en el mayor guerrero del pueblo, alguien diferente al resto de las figuras blancas. Fue mi primera lucha genuina hasta la muerte. Apenas sobreviviendo, con suerte de mi lado, logré matarlos a cambio. Ese intercambio de dolor, la sensación abrasadora de mi carne ardiendo, este calor nacido de él fue la primera vez que sentí algo correr por mi columna vertebral. Era la primera vez que me sentía vivo. Impulsado por el deseo de comprender la naturaleza de este calor, dejé el bosque y finalmente llegué a la ciudad del laberinto. Ah, eres lo que se llama un anedónico, dijo la diosa que me acogió, explicando los defectos en mi corazón y cuerpo. Ya sea por mi vida en el bosque o porque me habían roto desde el nacimiento, no podía sentir dolor o placer. Mis emociones no se formaron naturalmente, y nunca había experimentado nada cercano a lo que uno podría llamar alegría. Incluso escuchando esto de la diosa, todavía no sentí nada. Pero al mismo tiempo, comencé a cuestionar la verdadera naturaleza de la única sensación clara que podía sentir, ese calor. Quería entenderlo. Bajo la influencia de un dios astuto y malévolo, me convertí en miembro de la familia y busqué la fuente de ese calor. La respuesta llegó rápidamente. Era el instinto de supervivencia. Era la única señal que mi corazón y mi cuerpo entumecidos podían recibir, y solo su intensidad podía agregar color a mi mundo. Mi curiosidad e interés estaban vinculados a ello. Por eso busqué el calor. En otras palabras, busqué conflicto. Poder que me permitiría seguir luchando. Y así, a medida que pasaba el tiempo, descubrí algo más. Aunque todavía no podía entender la alegría, comencé a reconocer el desplacer gracias al calor. Incluso eso fue suficiente para traerme algo de emoción. En un mundo donde no sentía nada, poder sentir incluso un poco fue suficiente para darme dirección. Aprendí esto de primera mano. Vine a amar el poder. Poder que podría crear un mayor calor. Poder que podría darme las batallas abrasadoras y desgarradoras que ansiaba. En mi búsqueda del conflicto, a menudo me enfrentaba con monstruos laberínticos y aventureros formidables. Entre ellos, destacaron los de Zeus familia y Hera familia. Durante esa era, sus miembros eran los más fuertes. Eran fuertes. Lo suficientemente fuerte como para hacerme sentir frustración por primera vez. Su resistencia, su capacidad de convertir la derrota en victoria, su camaradería, incluso sus rugientes canciones de héroes, por razones que no podía entender, todo me irritaba. Tal vez fue porque nunca podría derrotarlos realmente a mi satisfacción. Esa frustración se grabó en mi cuerpo, un rastro de calor que a regañadientes llegué a aceptar. No importa el tiempo, no importa la era, la ciudad de dioses y héroes siguió siendo la ciudad de dioses y héroes. Y así, con angustia en mi corazón, comencé a escupir veneno al respecto. Eso fue hace mucho tiempo, casi 900 años en el pasado.
Yo, que morí en lo profundo del laberinto, fui notado por ese espíritu, que era mucho más débil de lo que es ahora. Cuando mi alma comenzó a escapar de mi cadáver, una piedra mágica se vio obligada a entrar en mí, y un grito como el fin del mundo fue sacado de mí. Por razones que todavía puedo comprender, el espíritu dividió el alma incrustada en la piedra mágica en 7 piezas. Y a partir de entonces, cada vez que encontraba cadáveres compatibles con los fragmentos del alma, el espíritu incrustaba una pieza de la piedra mágica, creando nuevas criaturas. Entre esas criaturas, yo era especial para el espíritu. Un compañero duradero para conversar. Un guardián que protegería al espíritu. Esa es la verdad de mí, que se llama Revis, a ser que ya no puede recordar su nombre real. División del alma. Incluso Rivería, que había mantenido la compostura hasta ahora, finalmente ensanchó los ojos en estado de shock ante la audacia de tal acto, desafiando incluso a los dioses. Ahora Revis la séptima, mantuvo su expresión letárgica mientras hablaba con calma y metódicamente. Las visiones vistas por el anterior Revis se reflejaron en mí mientras yacía acunado en el vientre de esta prisión de carne, conectada a través del espíritu. Pero eso era mera observación, no experiencia. Incluso si supiera la información, desde mi perspectiva ahora, ninguno de ustedes significa nada para mí. Exclamación de cierre. Mi predecesor parece haber vivido una vida sorprendentemente larga. ¿Cómo se les apareció el Six Revis a todos ustedes? Todas las piezas dispersas cayeron en su lugar. ¿Por qué existía una chica elfa llamada Revis? ¿Por qué se sentía como una persona completamente diferente? Cada fragmento de incomodidad ahora está conectado a una línea coherente. ¿Por qué sigues al espíritu? Ice no pudo evitar preguntar. El ser que había robado su alma, la usó como una marioneta, la despojó de la libertad y le negó cualquier liberación. ¿Por qué actuaría como guardiana de tal existencia, a pesar de sus actos imperdonables de profanación? Las criaturas como yo no pueden escapar del control del espíritu. Pero, supongo, Revis declaró esto como un hecho antes de dudar inusualmente de las palabras. Padre e hijo, hijo y padre. Finalmente, murmuró como si las palabras se derramaran solas. Toma esos dos sentimientos, combínalos y divide por 2, tal vez ese sea el tipo de emoción que albergo. Exclamación de cierre. He estado atrapado en un ciclo interminable de inercia a causa de ello. Pero después de tanto tiempo, se ha desarrollado un sentido de apego. Por lo menos, es menos desagradable conceder sus deseos que tratar con esos irritantes aventureros. Esa era su forma de lealtad, o tal vez de protección. Un alma una vez muerta. Una vida no salvada por los dioses, sino recogida por el espíritu. Esa alma dividida, con el tiempo, había desarrollado sentimientos similares a los sentimientos humanos, o eso parecía. Alternativamente, esto podría no haber sido una emoción genuina en absoluto, sino algo implantado y lavado el cerebro en ella por el espíritu corrupto. Incluso si ese fuera el caso, el alma de Revis se resignó a aceptarlo. Habiendo pasado por varias vasijas y heredado innumerables experiencias, recuerdos vinculados a la información en lugar de encuentros personales, se había convertido en una marioneta. Este fue Revis el séptimo, el punto de descanso final de un alma capturada. Un monólogo sin sentido. Parece que, a pesar de mí mismo, quería que alguien supiera de mí. Exclamación de cierre. O tal vez es porque vi el registro del anterior Revis, que se convirtió en ceniza, sin dejar nada atrás. Bueno, no importa. Revis murmuró como para sí misma, indiferente a la inquietud de Ash, y asumió una postura de combate. Mi objetivo no ha cambiado del de mi predecesor. Ofreceré Aria al espíritu. Una vez hecho esto, mi trabajo habrá terminado. El cuerpo élfico que habitaba extendió sus piernas poco a poco, dejando que sus brazos colgaran sueltamente. La falta de sed de sangre abierta la hizo aún más desconcertante. Tiona y los demás prepararon instintivamente sus armas para proteger a Ice. La tensión aumentó entre la fiesta. Y, sin embargo, Finn fue el único que vio esta farsa desde una perspectiva independiente. ¿Cuál es el significado de este retraso? Era totalmente inútil. Nada sobre esta situación se sintió significativo. El trasfondo de esta llamada criatura, Revis, era intrigante, ciertamente. Pero en el momento presente, era completamente irrelevante. Esa crítica se extendió al espíritu también. Enviar un peón incapaz de ser un peón, ¿qué propósito podría servir? Para Finn, la conclusión era clara. Revis el séptimo era débil. Entre todas las entidades que sobrevivieron en este reino demoníaco, ella era la más débil.
El cuerpo anfitrión que había incautado Aura Moriel era, en el mejor de los casos, el nivel 2. Incluso si hubiera sido el único recipiente adecuado, era demasiado frágil. Si bien se entendió que el proceso de convertirse en una criatura del espíritu mejoró la fuerza del miembro de la familia de un dios, este grado de mejora se quedó muy corto. Revis era totalmente inadecuado, un mal ajuste para esta etapa. Ya sea porque el alma y la vasija aún no se habían sincronizado completamente o por alguna otra razón, el poder de la piedra mágica no se había integrado correctamente. A diferencia de su predecesor, que había perfeccionado su transformación en una especie fortalecida, este Revis carecía de una presencia imponente. No hubo comparación. Contra aventureros de primer nivel como Finn y sus camaradas, ella sería derribada en un instante. Ella no representaba una amenaza, sirviendo solo para perder el tiempo. Y sin embargo mis dedos están picando. Desde el comienzo de la expedición, nunca la intuición de Finn había quemado esto con fuerza. Este oponente más débil pero uno que activó su alarma interna más urgente. Frente a este enemigo contradictorio, Finn giró sus pensamientos a través del tiempo comprimido. ¿Podría comprometerse con esta criatura misma ser un error? ¿La continua pérdida de tiempo los estaba atrayendo hacia el desastre? ¿O tal vez, matarla desencadenaría alguna calamidad imprevista? La fuente de esta inquietud lo eludió. Finn reconoció su defecto, una dependencia excesiva de su intuición finamente perfeccionada, que lo había salvado a él y a sus camaradas muchas veces, lo que a veces conducía a una precaución excesiva. Debería empujar el reloj hacia adelante, contenerse para observar o abandonar el asunto por completo. Arya, ¿qué pasa? Arenen, ¿vienes? ¿Me vas a cortar como lo hiciste con mi predecesor, reduciéndome a cenizas? Mientras la atmósfera opresiva impedía que Aiz y sus compañeros actuaran, Revis levantó su brazo, lento y deliberado, como un segador levantando su guadaña. Entonces déjame enseñarte. Antes de morir, mi cuerpo original era el de un elfo. Exclamación de cierre. Curiosamente, la misma carrera que este buque actual. Ahora, dime, ¿qué me permite hacer eso? Desde el recipiente elfo, la magia comenzó a surgir. El cuerpo comenzó a romperse, como si fuera destruido por la fricción entre el alma y la vasija. Las chispas rojas crujieron violentamente, como una reacción de rechazo, y pronto sus mejillas y yemas de los dedos se abrieron, la carne y la sangre se dispersaron como chispas. Tenía una magia cuando estaba vivo, dijo Revis como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. El anterior Revis nunca lo demostró, continuó, con su voz desprovista de emoción. Como si extrajera bendiciones divinas grabadas en su alma, explicó, para ser precisos, no podía usarla. El vasija y el alma estaban demasiado separados. Incluso cuando su cuerpo continuó rompiéndose y desmoronándose, los profundos ojos verdes de Revis se abrieron de par en par sin ningún cambio en la expresión. Pero con este cuerpo de los elfos, puedo activarlo. Las caras de aventureros cambiaron drásticamente ante sus palabras. El precio es la muerte. Un testamento grabado aquí, su garganta se agrietó audiblemente mientras su cuerpo continuaba dividiéndose, cantando el hechizo en medio de una fuente de sangre fresca. Habiendo resuelto sus pensamientos en un instante, Finn tomó su decisión. Vete. Hazlo. El lobo dejó escapar un rugido. El guerrero más rápido de su grupo, empuñando cuchillas duales, se lanzó hacia adelante y condujo su arma sin piedad hacia la piedra mágica. Y eso fue todo. El alma una vez dividida del exaventurero encontró un final abrupto. A diferencia de su predecesor, que había sido derrotado por la mano de Aiz, este Revis se encontró con su fallecimiento sin ceremonia. Ella había permanecido nada más que una marioneta del espíritu hasta el final, un enemigo tal vez, pero nunca un verdadero rival de Aiz Wallenstein. Finalmente, puedo activarlo. Pero la mujer dejó un regalo de despedida. A pesar de su muerte, la magia no se dispersó. En cambio, se hinchó rápidamente. Era como si su misma desaparición hubiera sido el desencadenante. Los rayos rojos y negros comenzaron a arremolinarse siniestramente. Exclamación de cierre. El sorprendente grito de Vete fue tragado por el sigilo carmesí que apareció debajo de él. Un círculo mágico. La voz de Rivería tembló de alarma ante la siniestra luz que emanaba de ella. Un hechizo prohibido colosal provocado por muerte. En un instante, Finn entendió la situación, su pulgar temblando mientras su mente gritaba. Por fin, yo. ¿Puede finalmente terminar esto? Revis había dicho una mentira.
Lo que ella estaba tratando de activar no era magia, sino una maldición. La condición para invocar la maldición era la suya muerte. Era un arte oscuro retorcido e insalvable, una maldición que requería que el lanzador sacrificara su propia vida. Esto marcó solo la segunda vez que Revis había podido usarlo. Mientras su cuerpo se desmoronaba en cenizas, sus ojos, encarcelados por una eternidad, miraban hacia arriba. El espíritu corrupto sonrió sobre ella como lo haría un padre sobre un niño. Gracias, Revis. Pero Revis no mostró ni una sonrisa ni ira, ni lloró. Ella simplemente cerró los ojos. Su cuerpo se convirtió completamente en cenizas, y luego comenzó. Ruina Testalus. Revi, se me ocurrió un hechizo mágico maravillosamente absurdo y completamente sin sentido. ¿Quieres saberlo? Esto fue mucho antes de que Revi renaciera en la mazmorra. Su deidad siniestra en la superficie, un dios de la malicia, dijo una vez esto mientras otorgaba su bendición. Te enseñaré el encantamiento. Si las cosas alguna vez se ponen realmente terribles, recítalo. Podría concederte una nueva emoción. La diosa, que a menudo se reía maniáticamente, se detuvo por un momento, arreglando una delgada sonrisa que Revi nunca había visto antes. Revi, eres increíblemente fuerte e indispensable como uno de mis seguidores, pero creo que este camino, el final más absurdo y estimulante, es mucho más apropiado para ti. Así que no te ayudaré ni te amaré. Era la sonrisa más escalofriante que Revi había visto, incluso antes de caer en la monstruosidad. Sigue avanzando, nunca te detengas como uno de mis verdaderos parientes, dijo la diosa. Más transparente que Enyo, el destructor de las ciudades, y más degradado que Thanatos, el dios de la muerte, esta diosa había insinuado una maldición disfrazada de magia. Ella era, en todos los sentidos, una deidad malvada. Cuando Revi, en sus momentos finales, recitó instintivamente el hechizo y se dio cuenta de sus condiciones y efectos, la desesperación la consumió. La maldición era, simplemente, una manifestación de los gritos de su propia alma y cuerpo. Un grito para ser necesitado por alguien, recordado y amado, deseos retorcidos forjados en una escarlata voluntad. A pesar de su entumecimiento emocional, el corazón y el cuerpo de Revi habían anhelado el afecto de los demás, incluso si se había adormecido para sobrevivir. La maldición que desató, que nadie escucharía ni respondería, la dejó muriendo sola, una comedia trágica perfecta como la imaginó su diosa. El dios, previendo este fin, se había negado a amar a Revi. Cuando murió y finalmente entendió su verdadero yo, Revi se llenó de arrepentimiento, anhelo y, sobre todo, una ardiente sensación de vergüenza. El calor que había sentido durante las batallas era probablemente una advertencia final. No mueras antes de conocer el amor, y no te desvíes en acciones que nieguen ese amor. Fue un final tonto y miserable para un hada. Pero para ese hada, el espíritu corrupto extendió su mano. Incluso si era el afecto de una herramienta, incluso si era grotesca y deformada, era inequívocamente una forma de amor. Era el anhelo que su alma siempre había buscado, algo que ni la gente ni los dioses le habían dado. Así que Revi, aceptando todo, se levantó. Culpando a nadie más que a sí misma por su tontería, eligió no odiar al mundo o preocuparse por la paz de los mortales o el destino de los reinos inferiores. Se convirtió en esclava, un apéndice del espíritu corrupto, entregándose plenamente a sus deseos. En los primeros días, Revi, enviado contra monstruos que surgían de las profundidades de la mazmorra, fue derrotado rápidamente. Pero a medida que aprendió de sus experiencias y se convirtió en una especies reforzadas, finalmente cumplió su papel como guardiana. Sin embargo, cuanto más tiempo vivió un Revis, más vinieron a detestar al mundo y sucumbir a un cansancio como el barro pesado. Un alma dividida singular, no diseñada para soportar siglos, inevitablemente se marchitaría bajo el peso de ese tiempo. Y cuando esa alma se dividió de 7 maneras, el arrepentimiento, la desesperación, el anhelo, la vergüenza y las emociones cuidadosamente alimentadas, todo se pudrió en poco tiempo. Aún así, el amor del espíritu corrupto, aunque molesto y desagradable, no era del todo desagradable. En los interminables ciclos de estancamiento, surgió algo parecido al afecto. El vínculo entre padre e hijo y padre, era exactamente eso. Y así, el único Revi amado por el espíritu corrupto eligió amarlo a cambio. Luego conoció a la chica Aria. Una espadachín, buscando batallas y fuerza, al igual que su antiguo yo. Tan cerca, pero rodeado de calor que Revi nunca pudo tocar, el resplandor dorado de esta chica era dolorosamente distante. Revi puede haber querido ofrecer a la niña al espíritu o verla caer en la misma desesperación, arrepentimiento y vergüenza que una vez la consumió.
Pero sus batallas le recordaron a Revi sus obsesiones pasadas, revivieron emociones amortiguadas y finalmente le enseñaron el significado de alegría. Reflexionando sobre esto, la actual Revi envidió a su predecesora. Esos recuerdos no eran suyos, eran simplemente registros, no experiencias. Los apegos persistentes permanecieron, pero al final, era hora de terminar. Alivio en la conclusión, se arrepiente de lo que podría haber sido, y el final agridulce de un amor extraño y deformado. Mezclando estos sentimientos, Revi murmuró sus últimas palabras mientras su conciencia se desvanecía. Vamos, mira el cielo de arriba. Irj te dejará un regalo de despedida. Irj tomar otra parte de mí, Arya, abajo conmigo. Gracias por amarme, mi querido hijo. Ante la sonrisa del espíritu, el monstruoso Revis desapareció. Dejando atrás una final, cruel voluntad. Ruina Testalus. El nombre de la maldición, desprovisto de llamadas o gritos, se grabó en el mundo, y estalló un siniestro vórtice. Del vórtice de ráfaga surgió una luz carmesí. Las mandíbulas carmesíes corrieron hacia un solo objetivo, la chica de cabello dorado y ojos dorados. Vía Shilei. Rivería desató su gran barrera para repeler la magia. Dio Grial. Lefilla desplegó un escudo para proteger contra la destrucción física. Día Frater. Amit convocó una luz santa para disipar las maldiciones. Sin embargo, la luz carmesí pasó a través de todos ellos. El tiempo se congeló para los compañeros que habían fortificado meticulosamente su defensa para proteger a Ice. La luz no contenía agresión. No trajo destrucción, ni veneno, y carecía incluso del significado de una maldición. La verdadera naturaleza de la luz era una maldición del testamento, una voluntad dejada atrás, absoluta en su ejecución, promulgada al costo irreversible de la vida misma. Era una resonancia de almas, evitando toda interferencia, inmune a la evitación, un diapasón carmesí reverberando con un poder innegable. Bañada por la misteriosa luz y el sonido, la visión de Ice se puso roja. Su alma desnuda y sin vigilancia fue repentinamente abrazada por una mujer elfa desconocida. Resonaron. Vibraron como uno solo. Sus dos almas se superpusieron. Arrastrado con fuerza al mar carmesí, la niña lo vio, escuchó y sintió todo. Ella fue testigo de su horrible muerte. El arrepentimiento implacable, los gritos y la angustia de sus últimos momentos, empapados de sangre, lágrimas y saliva. El dolor insoportable, la tristeza abrumadora, tan vívida que contaminó sus sentidos. Y el monstruo que había matado a ella. De todas las cosas, era un dragón. No era negro ni un dragón malvado, sino un dragón de mazmorra. Sin embargo, Ice, resonando completamente con ella, se encontró abrumada, consumida por la conexión. Ice dejó escapar un grito de desesperación absoluta. Su magia surgió fuera de control. Gru. Confundiéndose con haber sido asesinada por el repugnante dragón, Ice lloró y gritó junto a la chica dentro de ella. La tormenta desatada envió a todos volando. Rivería, Lefilla, Amit, Gareth e incluso Finn quedaron impresionados. Aquellos que se suponía que la protegerían quedaron atrapados en la autodetonación causada por la transformación de Ice en una bomba. La maldición de revisión, Ruina Testalus. Su efecto fue una maldición que entregó solo una voluntad a su objetivo. Fue el testamento final de Revis, arraigado en la soledad que se dio cuenta en el momento de su muerte y la dependencia que tenía del espíritu corrupto lo que la revivió. El espíritu se rió. Ese ser puro y malvado sonrió de deleite. Dentro de la tormenta, inalcanzable para cualquiera, el espíritu entrecerró los ojos ante su piel que agarró su cabeza y gritó, preparándose para devorarla. El árbol del espíritu, grotesco y horroroso con caras de doncellas llorando, extendió sus monstruosas mandíbulas para dar la bienvenida a Ice a sus filas, preparándose para asegurar la pieza final de su grotesco rompecabezas. No es una oportunidad. Las armas perforaron el aire con una velocidad increíble, rompiendo a través del árbol del espíritu, lanzando su trayectoria fuera de curso. Era Finn. Era Gareth. Era Rivería, avanzando. Incluso cuando los aventureros de nivel 6 quedaron impresionados, los tres líderes se unieron con todas sus fuerzas. Canalizando sus habilidades de nivel 7, impidieron que el espíritu devorara a Ice. Contra la tormenta, avanzaron desde 3 direcciones para reclamar a la niña llorando. Los poderosos avances de los enanos resistieron la tormenta, acercándose a Ice. El elfo alto, su cabello esmeralda fluyendo, estiró su mano más rápido que nadie. Con un pulgar tembloroso apretado, el héroe del palio Finn desafió el destino y se acercó al punto de ruptura del desastre.
En este momento, Finn y sus aliados superaron el presagio de ruina predicho por su pulgar. Desafiar el destino y aplastar el destino es lo que los dioses llaman héroes. Al ver la luz de estos héroes, el espíritu corrupto llevaba una expresión de pánico por primera vez. Convirtió su cuerpo masivo, extendiendo su apéndice en forma de columna vertebral con un rugido atronador, sumergiéndose en la tormenta. 1 contra 3. Desde arriba y 3 lados, 4 manos alcanzaron hacia la niña. Sin embargo, la mano de Riveriaya, y las de Finn y los demás, eran solo una fracción más rápido. La cara de los espiritudos se retorció de angustia, las manos del hada se extendieron para abrazar a la chica cuando nació una pared de hielo de cero absoluto. Naa. Los ojos de Rivería, Gareth y Finn se ampliaron a sus límites. Incluso el espíritu corrupto, que nunca había experimentado tal ocurrencia, mostró una angustia flagrante. Justo cuando la mano de Rivería ya estaba a punto de llegar a Ash, una barrera de hielo azul se elevó desde debajo de la niña. La mano derecha de Rivería fue repelida, rociando sangre ya que se congeló instantáneamente. Sus ojos esmeralda se llenaron de conmoción al reconocer el poder mágico alienígena pero familiar. Podría ser. La voz interior de Rivería ya gritó con incredulidad. Podría ser. Más allá de la escena visible a través de la lente ocular, Fels y Loki también gritaron de asombro. El santuario congelado de Taliasto Usanda Azure. En medio del grotesco reino demonio, solo los 3 líderes se dieron cuenta de la verdad. El tiempo se congeló cuando los 3 fueron golpeados por la revelación. La llave, el santo personal del hada se ha activado. Finn, que acababa de aprender las coordenadas de la llave que Horario había buscado durante tanto tiempo, se dio cuenta de que había despertado en el peor momento posible. Reaccionó a los gritos de Ice para protegerla del reino inferior, erigió una barrera de hielo. Gareth, quien entendió la leyenda del santuario congelado y su verdad, tembló al concluir que su mecanismo defensivo se había activado para proteger a Ash, respondiendo a sus lágrimas y esforzándose por protegerla de todas las amenazas. Sin embargo, este mecanismo defensivo también había rechazado las manos de aquellos que habían estado tratando de protegerla, incluida Rivería. Si no derrotamos al espíritu corrupto, investigar el santuario será imposible, especialmente si se encuentra en la brecha entre los pisos 60 y 61, las palabras intercambiadas en el gremio antes de su expedición se repitieron en su mente. Había estado allí, todo el tiempo. El santuario que Rivería y sus compañeros habían estado buscando estaba debajo de este reino demonio, muy por debajo de la vasta cámara. Incluso el espíritu corrupto no podía comprender lo que estaba sucediendo dentro de su propio dominio. Sin darse cuenta hasta ahora, el santuario dormía en un rincón de la mazmorra. Fue un error retener información debido a preocupaciones sobre las acciones independientes de Loki familia. Fue la supervisión de Finn, incapaz de predecir esta tercera irregularidad incluso después de superar la malicia del enemigo. ¿O fue simplemente el truco cruel del destino? Independientemente de las razones, ya no importaban. Lo que quedaba era el hecho de que Rivería y sus compañeros, que deberían haber llegado a Ice primero, habían sido arrastrados por el impacto de la barrera de hielo. La realidad era que Ice se había quedado atrás, y se perdió la oportunidad de su rescate. El mecanismo defensivo, que compartía su objetivo de proteger a Ash, había repelido irónicamente a Rivería y sus compañeros, aquellos que buscaban salvarla. Superada por el torrente incontrolable de magia abrasadora dentro de ella, Rivería maldijo la sangre que fluía por sus venas por primera vez. Celdía, santa del principio. Su grito de desesperación angustiada resonó. El tiempo, congelado en su lugar, reanudó su movimiento. ¡Ah! Amado por los caprichos del destino, el espíritu corrupto se burló, su mirada se adentró en Rivería y sus compañeros. El reino demonio se retorció como para atrapar a la amada niña envuelta en tormenta y hielo, retorciendo su forma masiva. La carne de la mazmorra se separó, transformándose en grotescas mandíbulas superior e inferior, y se cerró. Me festejaré con... La esfera revestida de hielo que contenía a Ith se tragó entera. El tiempo se detuvo. Los aventureros, magos, herreros y curanderos que habían sido arrojados contra las paredes fueron golpeados con un choque blanco y pálido. La chica de cabello dorado y ojos dorados se había ido. En su lugar, un sonido de deglución crudo y gutural reverberó en toda la vasta cámara. Momentos después. HRK. El espíritu corrupto, sus apéndices espinales que se estiran, convulsionados violentamente. Abrochó todo su cuerpo como en éxtasis, arqueándose hacia atrás. Pronto, todo el reino demonio comenzó a temblar. Ice.
El retumbar pasó desapercibido para los aturdidos aventureros. La tormenta había disminuido. Tiona, despegándose de la pared, miró fijamente, sus pasos vacilantes. Cuando se dio cuenta de la ausencia de alguien insustituible, la amazona dejó escapar un grito desgarrador. ¡Ay! Luego, ahogando sus gritos enloquecidos, nació un viento. ¡Ah! Con un grito estridente del espíritu corrupto, una perturbación atmosférica masiva barrió la cámara. ¡Uk! Tiona fue volada de nuevo. Tiona y Lefilla fueron golpeados de nuevo en las paredes. Bete y Ogni fueron arrojados al aire. Tsubaki y Amit fueron cortados grotescamente como si fueran pastados por una sierra oxidada. Raúl y sus compañeros tosieron sangre. Una tempestad catastrófica, imposible en una cámara tan sellada, atravesó a las personas, la carne, las paredes, los pisos, los pilares y los techos, destruyendo todo a su paso. Aria. Aria. El espíritu tembloroso elevó su mirada hacia los cielos. La existencia suprema que había tragado lo llenó de poder y éxtasis inimaginables, rompiendo sus límites de sensación. Con su lengua larga y obscena agitando, lanzó un torrente de emoción y euforía incontrolables. Amazing. ¡Increíble! ¡Increíble! No puedo parar, no puedo aguantarlo. Las mutaciones aceleradoras estallaron. Dentro de la visión ensangrentada de los aventureros, se desarrolló la peor irregularidad. Las innumerables joyas incrustadas en las paredes y los pilares brillaron rápidamente, su luz se hizo cegadoramente brillante antes de que se rompieran. A partir de las rupturas, surgieron niñas grotescamente formadas. Deslizamiento, caída, uno tras otro. Un nacimiento incesante. El horrible torrente de criaturas recién engendradas, su piel azul reflejando las gemas, cayó sin cesar de las superficies de la mazmorra. La visión de estos nacimientos, que deberían haber sido sagrados como la creación de la vida, era tan grotesca que Alicia, la elfa, agarró su estómago, luchando contra la necesidad de vomitar. Dale a Eve de vuelta. Tiona rugió, con los ojos fijos en la chica que se había fusionado con el árbol de carne bajo el control del espíritu corrupto. Ignorando los temblores que sacudían la vasta caverna, cargó hacia adelante con sus enormes cuchillas gemelas, Urga, en la mano. «Detente, Tiona». Gareth gritó, incapaz de moverse mientras el hielo se deslizaba por sus extremidades. Pero Tiona no se detuvo. Corrió directamente hacia el cuerpo retorcido del espíritu, preparándose para cortarlo, hasta que, con un ruido sordo, una niña cayó del techo y rodó frente a ella. Yu. Ella se sentía enferma. Su ira se desbordó. Nada se interpondría en su camino. Sin palabras, su furia se derramó en su arma mientras se preparaba para aplastar el detestable engendro del espíritu. Ella levantó sus cuchillas gemelas para golpear. Pero, tío. Ga. La niña levantó la cara y el tiempo se congeló para Tiona. Aunque su cabello era azul y sus ojos no eran dorados. Esta chica era inequívocamente Aiz Wallenstein. Al escuchar su nombre llamado, Tiona detuvo a Urga a centímetros de la cara de la niña, deteniéndose. De pies a cabeza, empapado en un líquido extraño a diferencia del líquido amniótico, el Aiz de pelo azul sonrió cálidamente, justo cuando Tiona recordaba y extendió una mano. Entonces, ella fue destrozada. ¡Ua! ¡Te! De la mano extendida salió viento, rompiendo un agujero en el lado de Tiona. Su mano derecha, que había sostenido a Urga, quedó impresionada. Una bala de viento golpeó su frente, y con una salpicadura repugnante, se roció sangre carmesí. Su visión giró. Sus hermosos ojos retrocedieron. Tiona cayó hacia atrás, colapsando en el suelo. Tiona. El grito angustiado de su hermana Tione reemplazó la agonía sin voz de Tiona, resonando a través de la caverna. Consumido por la ira, Tione cargó hacia la chica de pelo azul que se parecía a Aiz y la derribó. Ella borró la cabeza de la niña, esparciendo carne y sangre, y pisoteó los restos empapados de sangre para llegar a su hermana caída. Pero entonces Tud. A su alrededor, surgieron más clones Aiz de pelo azul, levantando los brazos y convocando al viento. Y se acabó. Tione fue destrozada, sus piernas se retorcieron debajo de ella cuando colapsó sin vida. Los clones se acercaron, desatando barracones de viento. Ya no era una batalla, era una ejecución. El guerrero yacía inmóvil en un charco de sangre. Tione. Narviales ojos llenos de desesperación y terror. Mientras estaba congelada, los clones de Aiz continuaron levantándose, arrojando sus colmillos a los aventureros. No, quédate atrás. Amit, levántate. Sidonatuk.
Incluso mientras Lefiya gritaba de angustia por los destinos inciertos de Tiona y Tionians, y Tsubaki protegía a Amit, que yacía en un charco de sangre, su propio hombro se abrió de golpe, y su parche en el ojo quedó impresionado. Fue un infierno. Caos. No hubo recuperación. Solo la muerte. A través de la lente fracturada del dispositivo ocular, la diosa de pelo escarlata tembló. Sus labios temblaron cuando fue testigo de las lágrimas de desesperación y los gritos de sus aventureros. Sus puños apretados sangraron mientras trataba de recuperar el control. Los clones de Ice continuaron emergiendo. El viento rugió. El poderoso viento, ahora completamente bajo el control del espíritu caído, significó la finalización de un perfecto reino demonio. Y así, los aventureros quedaron en la vorágine del caos y la desesperación. El gran viento cayó completamente en manos del espíritu corrupto. En otras palabras, el reino demonio perfecto ahora estaba completo. Ah, ufufue, jijijijifu. Ay 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 ya jifu y ya, yo, y el mal puro y no contaminado reveló su verdadera naturaleza. Agarrando sus mejillas con ambas manos, dejó escapar un estruendoso cacareo de malevolencia. Fue una melodía que condujo al apocalipsis. Se hace una declaración. La ruina es inevitable. Sin esperar el despertar del dragón negro, los dioses abandonan el tablero de juego, y el mundo se encuentra con su apocalipsis. Los aventureros perecen, los héroes erigen sus lápidas, y todo está envuelto al final. Una declaración. Aquí comienza el nuevo pacto, ... nombre abandonado, luz grabada. El brazo derecho se rasga, las heridas gritan, el quinto se abre. El canto hace eco. Teje a través del grotesco campo de batalla de aventureros y monstruosos clones de Ash, una canción audaz y galante. Habla, oh sabio Finegas, portador del hacha luminosa divina. Engaño, oh Fiana, reclamante de carmesí. Los sabuesos recompensados se paran con muchas lanzas. La lanza canta a medida que se mueve. Carga como un caballero liderando la caballería. Cascos de trueno, pistas interminables. La canción Knix resuena gloriosamente incluso ahora Eard la promesa, el orgullo de nuestros parientes Behold de Beacon, los guardianes que somos. Cortando las cabezas de los clones de Ash, salvando a los elfos heridos agarrando sus brazos, presiona hacia adelante, siempre cantando. En medio de la carnicería infernal, el rostro empapado de sangre no es de ira demoníaca sino de valor puro. Un solo héroe. Oh, parientes, reúnanse bajo esta bandera. Camaradas, sigan. La luz de la resolución sagrada brilla incluso ahora. Rompiendo las restricciones de los cielos, los enanos y los elfos altos, grabados con las cicatrices de los vientos de Ice, sangran pero persisten, vertiendo su fuerza y magia para seguir a la valiente figura. Mi nombre es Wano Runs, galopando con las herraduras. Por gran coraje, una vez más, el voto sagrado, Heis, es mío de manejar. Desde dentro del cristal casi destrozado, los dioses y los ancianos abrieron sus ojos con asombro. El resplandor de cabello dorado revive los corazones y las almas de los aventureros que estaban al borde de la muerte. Interrogación de cierre. Incluso el espíritu golpeado por el éxtasis volvió su mirada hacia abajo, notándola. Una rebelión de coraje que desafía los vientos violentos y resiste la desesperación de esta fiesta de la ruina. Si se permite, infundido con poder mágico, sus ojos se transformaron en carmesí, brillando con luz radiante. Con innumerables heridas, todavía agarrando su lanza, el héroe Finn, no renunció al nombre de verdadero coraje. Aquí y ahora, la lanza de la diosa se desata. Se anula una declaración. El decreto de destrucción se invierte. En espera del despertar del dragón negro, los dioses no abandonan el tablero de juego, y el mundo se opone al apocalipsis. Los aventureros rugen, los héroes rompen las lápidas y desafían el final. Desde los cielos, la voz de los dioses proclama, con el coraje carmesí alojado en los ojos gemelos de la lanza verdadera, el apocalipsis aquí será devuelto. Tirmanok. Una final, total lanzar magia de lanza. Una explosión cataclísmica de poder. La carta de triunfo de Finn, que convierte todo su estado y habilidades en poder puro, envuelve a los innumerables clones de Ice y se acerca al espíritu corrupto que se cierne sobre. El espíritu grita por primera vez, sintiendo la muerte, empujando sus brazos hacia adelante para desatar círculos mágicos de cada elemento. Viento, fuego, hielo, relámpagos, tierra, luz y oscuridad. Ellos chocan. Perforan. La lanza arranca, amenaza y avanza. Una capa, 2 capas, 3, 4, 5, imparablemente, la velocidad avanza.
Los ojos abiertos de Espíritu se congelan de terror, la sangre corre hacia el tercer ojo en su frente y el único ojo en su cerebro. La feroz punta de lanza y la barrera mágica de 7 capas chocan, chispas de luz estallando violentamente entre ellos. No se puede mantener ningún equilibrio. La sexta capa está perforada. Con solo uno restante, el espíritu corrupto vierte todo su poder para reforzarlo. Incluso antes de que el espíritu mismo se rompa, el reino demónico comienza a romperse bajo la inmensa presión, desatando ondas de choque devastadoras y temblando a medida que el colapso se afianza. El viento absorbido del espíritu se convierte completamente en una fuerza de explosiva caótica, creando explosiones destructivas indiscriminadas que arrasan a Raúl, Lefilla y los demás. La onda de choque salvaje arroja todo fuera de la cámara masiva. Casi en el mismo momento, el piso de la cámara se derrumba. Incluso Finn, el portador de la magia, y los aventureros de primera clase se sumergen en el abismo de abajo. Raúl. Vamos. Exclamación de cierre. Justo antes de que su visión esté envuelta en luz prismática, Raúl la escucha. Incluso cuando está impresionado, escucha claramente la voz de encomienda de las heroínas. El espíritu corrupto deja escapar un estridente rugido, lanzando sus brazos extendidos hacia los lados. En el siguiente instante, la lanza, enredada en los vientos feroces, cambia ligeramente su objetivo. Momentos después, atraviesa todos los círculos mágicos, tallando el brazo y el hombro izquierdo del espíritu, y continúa su trayectoria. Un magnífico rocío de luz radiante, una inundación de brillo estalla cuando la lanza perfora hacia arriba a través del reino demónico y hacia el piso 59. Una porción del cerebro incrustado en el techo se corta. La sangre y la materia cerebral brotan, y el único ojo, inyectado en sangre y frenético, deja escapar un grito devastador. El ataque final de nivel 7 produce daños catastróficos al reino demónico. A medida que el espíritu aúlla hacia el cielo, la carne violeta se derrumba en avalanchas. Las columnas se rompen y caen una tras otra, aplastando a los clones de Ash y a los monstruos ocultos por igual. Cuando Raúl y los demás, arrojados fuera de la cámara, se levantan del suelo, lo que ven son los restos colapsados del reino demónico. Aishan. Lefilla se puso de pie rápidamente. Se volvió para regresar a la gran cámara, ahora separada de Rivería y los demás. Pero los montones de carne y gemas destrozadas que bloqueaban su camino se negaron a dejarla pasar. En medio de los vientos furiosos saturados de abrumadora energía mágica, Raúl, inicialmente paralizado por el shock, se bajó del suelo y gritó hacia su entorno. Cruz. Alicia. Estoy aquí. Y Narvi también está a salvo. Además de nosotros, están Lefilla y otros 3 de nuestros parientes. Pero los otros, cuando fueron arrojados fuera de la gran cámara, Raúl apenas había vislumbrado a Cruz y a los demás cayendo en la misma dirección. Ahora, al ver a la maltratada bestia Chiantrope apoyando a Narvi y a los elfos heridos de manera similar, su rostro palideció. Lefilla, Cruz, Alicia, Narvi, un puñado de guerreros e Inerjar, y yo, el capitán, Betesan, y Aki se han ido. Evaluando rápidamente a los miembros restantes, Raúl se sumergió en la desesperación. Sin los héroes, el destino del ejército era la aniquilación. Al menos, así es como siempre fueron los cuentos. Al darse cuenta del límite en el que ahora se encontraban, Raúl se congeló en su lugar. Raúl-san. Ayúdame. Tenemos que salvar a Aid-san y Rivería-sama. Exclamación de cierre. Lefilla se volvió hacia él, suplicando, su voz teñida de urgencia. Estaba tratando desesperadamente de mover la carne obstruida con sus manos, su magia aparentemente olvidada en su desorden, o tal vez su mente ya se había secado. Finn y los demás habían caído. Cuando el suelo se rompió por la colisión de la lanza y las barreras, se desplomaron en el abismo de abajo. Incluso si regresaban a la cámara de delante, donde el espíritu corrupto esperaba, reunirse con ellos parecía casi imposible. Peor aún, se enfrentaron a la alta probabilidad de ser asesinados por el espíritu enfurecido. Todos los objetos son destruidos, las armas son justo lo que tenemos a mano, y Cruz y los demás están en una forma terrible, a pesar de sus latidos cardíacos acelerados, su mente se mantuvo inquietantemente tranquila, analizando rápidamente la situación a su alrededor. No aparecen monstruos, el espíritu está priorizando la regeneración de sus heridas y la reparación de la mazmorra misma, es como una mazmorra dañada que se centra en la reforma.
Los monstruos prismáticos y esos grotescos clones Ice aún no han reaparecido, todavía no, pero tarde o temprano, atacarán de nuevo. Un sonido implacable le rayó, fuerte e insoportable. A Raúl le tomó un momento darse cuenta de que era su propia respiración laboriosa. Una encrucijada. Se paró en una cruz que nunca debería haber alcanzado. Raúl Nor, ni un héroe ni un campeón, se enfrentó a una elección con la que nunca debería haber estado agobiado. Raúl-san, date prisa. La voz de Lefilla se rompió, teñida de ira. Raúl. Cruz, que había reconstruido la situación, y Alicia, ensangrentada y manteniéndose de lado, esperaron con la respiración contenida la decisión de Raúl. Raúl quería huir. Quería gritarle a Cruz y al mundo, exigiendo por qué esta carga había sido impuesta sobre él. Pero él sabía la respuesta. Había sido criado para ser el próximo comandante, y el peso aplastante de esa verdad lo derribó. Capitán, ¿de qué manera? ¿De qué manera quisiste decir cuando dijiste ve? Raúl. Vamos. Las palabras que Finn le había confiado antes de desaparecer. No había podido pedir aclaraciones ni orientación. Raúl tuvo que decidir por sí mismo entre los dos caminos, hacia adelante o hacia atrás. El sudor se derramó de él en torrentes, y sintió como si pudiera secarse por completo. El tiempo se estaba acabando. ¿Para seguir adelante o retirarse? ¿Volver o huir? El límite del piso 60. Un precipicio precario, forzando una elección nauseabunda. Capitán, aquí. Las caras pasaron por su mente, solo para desaparecer. Quería volver. Para volver por ellos. El terror era abrumador, sus piernas temblaban lastimosamente, pero quería estar junto a Lefilla, sonriendo y asintiendo juntos mientras se enfrentaban a ese infierno aterrador una vez más. Después de todo, Finn, Ana Kitty y los demás eran preciosos para él. Por supuesto, lo fueron. Las escamas se inclinaron. Comenzó a alcanzar el fruto prohibido y milagroso de la esperanza. Las voces a su alrededor se desdibujaron, como escuchar bajo el agua, reverberando indistintamente mientras estaba al borde de la decisión. Y luego, Raúl recordó. Raúl. No te emborraches con el heroísmo. Exclamación de cierre, esas palabras lo golpearon. Y así. Retreat. Hizo su elección. Asumiendo la responsabilidad, rechazó el título de héroe y eligió llevar la marca de cobarde. Nos retiramos al piso 50, nos reagrupamos con Sharon y los demás, y escapamos a la superficie. El tiempo parecía detenerse. Alicia y los demás, maltratados y magullados, contuvieron la respiración. El que destrozó el momento congelado fue Lefilla. No te atrevas. La chica de cabello dorado fue la primera en levantar la voz desafiando. ¿Estás abandonando a Izsan? Dejando al capitán Finn y a los demás atrás. Huyendo para salvar tu propia piel. Cobarde. Lefilla, cubierta de heridas, lanzó sus acusaciones como si se enfrentara a un enemigo. Cada palabra que escupió atravesó el pecho de Raúl. Quería toser sangre. Deseaba poder. Sus manos temblorosas, drenadas de fuerza, amenazaron con deshacer su resolución. Pero aplastó esa debilidad en su corazón con pura fuerza de voluntad. Agarrando a Lefilla por el cuello con ambas manos, la golpeó contra la pared. Exclamación de cierre, eso es correcto. Soy un cobarde. Soy el cabrón que le está dando la espalda al capitán y a los demás en este momento. Rugió. Con una voz más fuerte que cualquier cosa que haya usado en sus 22 años de vida, todo su cuerpo tembló y sus ojos ardieron con intensidad mientras vertía cada onza de emoción en sus palabras, mirando fijamente los ojos de zafiro de Lefilla. Pero no podemos salvar al capitán y a los demás. Exclamación de cierre, Weus ya acaba de morir. ¿Me oyes? Weut ya acaba de morir, Lefilla. Si volvemos ahora, seremos nobles y orgullosos como héroes en las historias, pero será una muerte valiente y sin sentido. Lefilla se quedó sin palabras. Alguien tiene que llevar esta información a la superficie y regresar con refuerzos. No podemos salvar al capitán y a los demás por nuestra cuenta. Las manos de Raúl se apretaron en su cuello, martillando la realidad en su pecho. Nuestro heroísmo autojusto no salvará a nadie. Lo único que podría salvar al capitán y a los demás es esta miserable y desgarradora elección para sobrevivir, incluso si nos hace querer morir con pesar. Incluso eso era simplemente una posibilidad. No había garantías, y la desesperación aún podía esperarlas. Pero no era cero. A diferencia del coraje imprudente de Lefilla ya que cortejó el desastre, todavía había una oportunidad de rescatar a sus camaradas. Y así, Raúl abandonó la idea de ser un héroe.
Dejó a un lado el yo que siempre había admirado y alcanzado la fuerza y la belleza de personas como Finn. El hombre mató a la parte de sí mismo que había querido ser un campeón. No puedo ser un héroe que no salva a nadie. Exclamación de cierre, elijo ser un cobarde que podría salvar al menos a una persona. Ser cobarde es en última instancia resistir la fe ciega en el heroísmo. La mayoría de las personas, en el fondo, desean ser héroes. Inherentemente, todos albergan un deseo de heroísmo. Pero ante esa luz cegadora, Raúl no saltó hacia ella. Se quedó quieto y, derramando lágrimas, le dio la espalda a la esperanza de rescatar a Ana Kitty y a los demás que esperaban en la oscuridad por delante. No te emborraches de heroísmo. Su rugido, quemando sus lágrimas, golpeó a Lefilla. No debes emborracharte con el heroísmo. Sus palabras angustiadas, pronunciadas con sangrienta convicción, dejaron una marca débil en la mejilla de los hadas. Crimson goteó de los puños apretados de Raúl Ra, firmemente sujetado hasta el punto de romper la piel, mezclándose con la sangre de Lefillaya. Alicia y los demás se quedaron congelados. Cruz, que había escuchado las últimas palabras de la heroína junto a Raúl, tembló y se mordió el labio. Junto a él, Narvi derramó lágrimas en el lugar de Raúl. Finalmente, Lefilla colgó la cabeza. La fuerza dejó su cuerpo, y ella se rompió. Ella reconoció que Raúl, quien tenía la determinación de ser una cobarde, era más correcto que ella, que había querido elegir orgullo. Sin ofrecer afirmación u oposición, y sin plantear más objeciones, Lefilla fue liberado del alcance de los Raúl mientras se alejaba bruscamente. Corre tan rápido como puedas. Date prisa. Raúl se convirtió en un dictador improvisado. Agarrando la sombra inalcanzable de su líder, patéticamente se pegó a sí mismo y dio la orden. Alicia, Cruz, Narvi y los tres elfos siguieron su orden. Se retiraron. Huyendo de Finn y los demás, Raúl y su grupo se retiraron del piso 60 a su velocidad máxima. Lefilla, arrastrada por Raúl agarrándose la muñeca, miró hacia atrás sobre su hombro. Las lágrimas corrían por sus ojos de zafiro, y susurró repetidas disculpas. La mano de Raúl, temblando mientras luchaba contra sus propias lágrimas, se agarró la muñeca con tanta fuerza que le dolió. Emergiendo de la fisura que servía como un camino de conexión, empujaron más hacia arriba. Se las arreglaron para navegar hasta el piso 59 sin incidentes. El aterrador viento se había ido, no aparecieron perseguidores, y el grupo Raúliers corrió por el espacio y saltó al camino que conducía al siguiente piso. Pero en el piso 58. Lo que les esperaba allí era una escena directamente del infierno. TCH. Exclamación de apertura exclamación de cierre monstruos coloridos. Y un enjambre masivo de ellos. Como si anticipara la fuga de los cobardes, el espíritu corrupto había escondido sus zarcillos, no en el piso 60 sino en los niveles superiores, asegurando que nadie pudiera escapar. Incluso si Arya se deslizara, el espíritu la capturaría y la devolvería junto con los aventureros maltratados. El grupo de los Raúl no pudo romper esta monstruosa pared. Sin los héroes, no podían pasar por esta trampa mortal. Ve por ahí. Vaya por el camino de conexión lejano. Muévelo. Aún así, los cobardes lucharon. Se precipitaron hacia adelante antes de que comenzara el ataque, pero fue inútil. La horda de monstruos cargó uniformemente contra los aventureros, y el insecto gigante Virgas se preparó para llover líquido corrosivo sobre ellos. En el momento en que la muerte se acercó a sus ojos, sigue adelante. Con un rugido atronador, una sombra misteriosa irrumpió en el techo y descendió sobre el enjambre de monstruos coloridos. Con un choque ensordecedor, temblores y salpicaduras de carne, la horda fue destrozada. El grupo de Raúl Ra se volvió para mirar, aturdido y vio una sirena solitaria en su campo de visión. De ninguna manera, Xenos. Eso es ese rey. Cruz gritó al monstruo que hablaba lenguaje humano, y Alicia llamó su nombre. La sirena reí, lanzando a los monstruos con una ola sónica chillando, no tenía rastro de compostura mientras gritaba. Vamos, Alicia-san. Deja esto, Eniu. En medio de las enormes nubes de polvo que se elevaban desde el centro de las hordezas, Lefilla lo vio claramente. El espeluznante brillo de la matanza en esos ojos, y la silueta del minotauro Jet Black. Más allá de esto, nuestros parientes han creado un pact. Síguelo en línea recta. De lo contrario, serás aplastado. Exclamación de apertura exclamación de cierre corre. Impulsado por la desesperada súplica de Rey, Raúl no dudó en correr hacia adelante. Alicia, incapaz de siquiera ofrecer gracias, se volvió hacia el camino de conexión.
Mirando hacia atrás, vio a la sirena Rey volando directamente hacia el dragón Balgan naciendo en medio de la horda, para aliviar la carga sobre él, que luchó contra los monstruos, incluso ligeramente, y para mantener la retaguardia con solo 2. Oh. Oh. Mantente en movimiento. Incluso en el piso 57, el infierno continuó. La vanguardia de las espirituosas corruptas apareció como un enjambre interminable de hormigas. Monstruos nacidos de la mazmorra, ajenos a los aventureros, difícil situación, atacados implacablemente. En medio de todo, monstruos armados forjaron una sola ruta de escape dolorosamente estrecha. Todo fue orquestado por Cels, que había estado monitoreando el progreso de las batallas a través del óculo de cristal ahora destruido. Era el sacrificio desinteresado de los Xenos, que habían sentido las anomalías de las mazmorras. Los monstruos armados, gritando crudo discurso humano, se erguían como muros para proteger al grupo Raulra. Un Xenos cayó en la visión periférica de Raulura, disuelto en cenizas después de ser rociado en líquido corrosivo. Detrás de ellos, la agonía de la muerte de otro resonó. Sacudiendo con cada respiración y difuminando su visión con lágrimas, las cobardes corrieron. Alicia sollozó incontrolablemente, incapaz de ocultar sus lágrimas. Llorando por el sacrificio de monstruos indigno como aventureros, indigno como humanos. Por eso tuvieron que pagar este sacrificio. Urri. Loki familia. En la entrada del camino hacia el piso 51, un lagarto maltratado Xenos gritó mientras luchaba solo, empujándolos hacia el piso 50. Los rugidos de los monstruos ya les habían dicho lo que les esperaba. El campamento. El campamento base sobre una losa de roca arrojó innumerables columnas de humo. Cerca de allí, varios cuerpos masivos se habían derrumbado y habían dejado de moverse. ¿Podrían ser formas femeninas? Lefilla y los demás jadearon ante los monstruos coloridos incompletos que aún no se habían convertido en Demi Spirits, como el que Ice había derrotado en su expedición anterior. Se apresuraron al campamento. Sharon. Raúl. Lo siento, no podía protegerlo. Cuando llegó el grupo Raulra, Sharon, que había estado a cargo, tropezó con ellos, maltratada y rota. La escena detrás de ella era sombría. Los miembros de la familia, aventureros de otras facciones y herreros, se encontraban entre los muchos heridos, más allá de lo que incluso los curanderos de The Ancestors familia ya podrían tratar. ¿Retirarse 50 pisos con tantos heridos y volver a la superficie? Imposible, le dijo la razón de Raúl. Aún así, la cobarda tuvo que elegir, convirtiéndose en una Kraven que llevaba el peso. Tenía que soportar los pecados y las responsabilidades esperando por delante. ¿Qué pasa con el capitán? Reorganizar la unidad lo mejor que podamos. Regrese a la superficie a toda velocidad. Entendido. Sharon no cuestionó a Raúl, quien trató de ponerse la máscara de su líder ausente. Sin pedirlo todo, confiaron sus destinos a la decisión de Raúl. Múltiples sombras de Xenos gárgola dragones de piedra dando vueltas por encima gritaron como si emitieran una advertencia. Desde el extremo sur del piso, el suelo se rompió, revelando 3 nuevas formas femeninas simultáneamente. Antes de que alguien pudiera expresar resistencia contra Raúl, toda la alianza de facciones se vio obligada a retirarse por completo. Y así comenzó el desesperado escape acompañado de desesperación. Sigue adelante el piso 49, custodiado por el poderoso, fue pasado sin bajas. Gaa. En el piso 44, donde todavía aparecían los coloridos monstruos, ocurrieron las primeras bajas. Donotal, mírame con esa cara, Loki familia. Me enferma habiendo dejado atrás a Rivería, no puedo morir sin sentido. Entonces, te lo dejo a ti. Por favor, sálvala. Freya-sama, perdóname. En el piso 40, 2 guerreros e Inerjar dieron sus vidas con palabras desdeñosas, sacrificándose a la unidad maltratada. Cuando Alicia trató de seguir a sus camaradas caídos, Lefilla la abofeteó y la arrastró hacia atrás. Las lágrimas nunca se detuvieron. Donot me deja atrás. No me dejes, maldita sea, maldita sea. Ve, Raúl. En el piso 37, los heridos comenzaron a quedarse atrás. La máscara de la cobarde que Raúl llevaba, empapada en sangre, comenzó a agrietarse. Pero nunca abandonó ser una cobarda. Los monstruos de la mazmorra, ignorantes de todo, eran crueles como la muerte misma. Raúl Nord. No te equivocas. Y luego, Meluna Trea, un elfo del bosque Yenita, el hada de la sabiduría, juro por el gran árbol sagrado. No te equivocas. En el piso 34. Meluna cayó. Su ataque sacrificial protegió a la unidad.
Incluso cuando los últimos guerreros e Inerjar restantes cayeron en el cumplimiento de su misión final, Meluna, a pesar de estar gravemente herida y cubierta de sangre, le dio a Raúl una sonrisa que se sentía cálida a pesar de sus heridas y lo afirmó. Si hubieran regresado a la superficie de manera segura, podrían haberse convertido en aventureros que se reconocieron. Pero ese futuro nunca llegaría. Una de las preciosas personas de los cobardes se había ido. ¡Oh! En el piso 30, era imposible continuar. La implacable búsqueda de los monstruos coloridos no se había detenido. No importa cuán profundamente habían estado al acecho, eran una marea imparable. Mientras las plantas carnívoras cargaban, la cobarde, que soportaba el peso de la culpa y la responsabilidad, trató de confiar el futuro a una niña elfa con los ingredientes de un aero, todos, carga. De esta manera, Loki familia. Pero no se le permitió morir. La élite de Ganesa familia, enviada bajo las órdenes del dios Uranos, intervino a una velocidad aterradora desde la superficie, negándose a dejar perecer a la cobarda. Weizid maneja las plantas carnívoras. Sal a la superficie. En el piso 27, los coloridos asaltos finalmente cesaron. A pesar de que aquellos con los que habían compartido comidas y vínculos nunca volverían. Es como la pesadilla del piso 27 en el piso 20, el jefe del puesto avanzado de Rivira, que había sido movilizado, murmuró algo. Nada estaba claro. El piso 18. El piso 13. El piso 10. El séptimo piso. Con respiraciones irregulares, extremidades pesadas como el plomo, y sus cuerpos y mentes a punto de romperse bajo el alivio de llegar a una zona segura, no pudieron detenerse. Si se detuvieran, no pagarían a los que se sacrificaron. La cobarde se convertiría en un sinvergüenza verdaderamente inútil. Entonces, corrieron. No permitir que la mazmorra que ya había tomado tanto para tomar más. Corriendo y corriendo, continuaron hasta el final, junto al elfo de pelo ámbar que los siguió hasta el final, llevando la cobardía a su conclusión. El primer piso. El viaje tomó 5 días. Una velocidad inimaginable en circunstancias normales. Y sin embargo, Loki familia, 8 bajas. Epaistos familia, 5 bajas. Dian Zeps familia, 1 víctima. Freya familia, 3 bajas. De las familias restantes combinadas, 4 bajas. En lo que se sintió como un solo momento fugaz, perdieron tantos. La certeza de que un héroe habría evitado las bajas. La verdad que, con las princesas espada, podrían haber regresado ilesas. A pesar de que el autorreproche pesaba sobre el alma de Raúl, amenazando con ponerlo de rodillas, la cobarde tomó prestada la fuerza de muchos y trajo a la superficie a 57 miembros de la alianza de facciones. El cobarde, el sinvergüenza Raúl Nordran a la luz de la superficie. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Epílogo. Reflejado en sus ojos. Ascendieron. Dejando atrás su sudor manchado de sangre, incapaz de regular su respiración laboriosa, pisando los sacrificios caídos a sus pies, subieron las laderas y escaleras con abandono imprudente. Para no dejar que los sacrificios que ya habían hecho se desperdiciaran, para creer que aún podían reclamar algo, todos sofocaron sus lágrimas y apuntaron a la luz. El brillo de la superficie, intacto por el laberinto malévolo. Uk. En el momento en que Raúl salió de la mazmorra y llegó al primer piso del sótano de Babel, vomitó como si recordara una vieja aflicción. Mientras que los otros miembros se derrumbaron en el suelo, exhaustos e incapaces de moverse, Raúl, que soportaba todo el peso de la decisión, no podía soportar la amargura y el arrepentimiento, expulsando violentamente el contenido de su estómago. Los demás, apenas aguantando, no reprendieron su estado desagradable. Incluso Lefilla, arrodillada con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro, ya no podía maldecir el resultado de su decisión. Loki familia. ¿Qué pasó? Yo Luis Reemshambles. Devuélvase. Lleva a los heridos graves transportados de inmediato. Usa las instalaciones de las torres. Rápido. La vista de la maltratada familia Loki saliendo de la escalera de caracol envió a otros aventureros y espectadores por igual a entrar en pánico. Los miembros de Ganesa familia y Dian Zeps familia, ya informados de la fallida expedición a través de la rápida comunicación de Fels, empujaron a través de la multitud y comenzaron a transportar a los heridos. La escena era la de un ejército derrotado, horrible en su devastación. Los aventureros que miraban desde la distancia llevaban expresiones tan lástima que Lefilla no podía soportar mirar. ¿Esto es todo lo que queda? Loki, cuando finalmente logró pararse, temblando mientras se levantaba del suelo, la vio.
Su dios, Loki, que debe haber estado esperando aquí todo este tiempo para que sus familiares regresen. Al ver el número drásticamente reducido de sobrevivientes en comparación con cuando partieron hace más de 10 días, Loki, con los ojos carmesí ligeramente abiertos, pasó directamente por el Lefilla gravemente herido y afligido, dirigiéndose hacia una persona. No fueron los heridos a los que se acercó, ni la niña ahogándose en su tristeza. En cambio, se arrodilló ante Raúl, que todavía estaba ardiendo. El que había tomado la decisión correcta pero más importante de todos, abandonar a Finn y los demás y traer a sus camaradas de vuelta a la superficie. Raúl, entendiendo todo, extendió la mano para colocar su mano sobre su hombro en un gesto de compasión. Pero, exclamación de cierre, los ojos de Raúl se abrieron de golpe, y con la última de sus fuerzas, le quitó la mano. Los ojos de Loki se ensancharon. Lefilla estaba igualmente aturdida. El impacto causó que la sangre salpique de las heridas de Raúl, pintando la mejilla de la diosa. Con lágrimas de rojo oscuro brotando en sus ojos, Raúl miró, no a su dios, sino al horizonte distante más allá. Todavía no. Todavía había algo que tenía que hacer. Un deber que debe cumplir, sin importar cuán patético lo haya hecho. Lefilla escuchó su grito silencioso fuerte y claro. Raúl empujó a Loki a un lado, se puso de pie y comenzó a avanzar, balanceándose. Su destino eran las escaleras que conducían hacia arriba. Hacia la tenue luz del sol que se filtra por el primer piso de Babel. La diosa cerró la boca y no dijo nada, simplemente mirándolo ir. Lefilla apretó los dientes y siguió a su miserable pero noble figura. Los otros que aún podían moverse forzaron sus extremidades temblorosas hacia adelante, siguiendo como los muertos vivientes. Paso a paso pesado, subieron, dirigiéndose hacia la luz cegadora y el alboroto que los esperaba arriba. Arrastrándose por las escaleras, arrastrándose como si escaparan del infierno, finalmente llegaron a la cima. Lo que había ante ellos era una escena caótica. La expedición falló. Loki familia falló. Fueron miembros de Die Ancestiepaistos con ellos también. Todos abandonaron a todos y huyeron por su cuenta. La confusión y el alboroto en el primer piso del sótano fueron abrumadores, arremolinándose con conmoción, miedo y gritaban acusaciones. Los aventureros que habían escuchado la conmoción se reunieron, esparciendo asombro, terror e ira. Ignorando los pálidos intentos del personal del gremio de mantener el orden, la multitud se elevó al borde del pánico, el caos se convirtió en una escena de pandemonio. Alrededor de las escaleras, los miembros heridos de la familia Loki yacían esperando los ascensores. Sangrientos y maltratados, descansaban en el suelo, emitiendo un fuerte aroma metálico. Sus camaradas estaban empapados de sangre fresca. Una fiesta completamente rota, con innumerables heridas, con algunas extremidades faltantes. El emblema una vez orgulloso de su pancarta, tan audaz antes de su partida, ahora colgado andrajoso, la imagen del bufón parecía llorar. Y luego, la expedición falló. La expedición falló. La alianza de la familia fue aniquilada en el piso 60. En medio de la agitación, Raúl gritó. Cubierto de sangre, agarrando un brazo, su rostro retorcido en agonía como si estuviera a punto de colapsar, todavía gritaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos inyectados en sangre mientras dejaba de lado la vergüenza y el orgullo, levantando la voz en un lamento de dolor, soportando las consecuencias de su decisión y la carga de limpiar las secuelas. Rápido, refuerzos. Nuestros camaradas, los comandantes todavía están en los pisos profundos. Su grito angustiado detuvo la torre de Babel. La naturaleza desgarradora de los gritos de Raúl, el estancamiento del mundo y el silencio opresivo roían el corazón de Lefilla. Junto a Lefilla, no había Ice. No Rivería. No Tiona ni Tione. No Finn, Gareth, Bete, o el resto del grupo Anakitives. Los únicos aquí eran Lefilla y sus compañeros, que habían huido, dejando atrás a los camaradas e ídolos que admiraban. Los ojos de la multitud reunida se abalanzaron sobre ellos, acusando. El mundo entero parecía presionar la marca de la derrota sobre ellos. Una abrumadora sensación de impotencia y el amargo aguijón del fracaso total surgieron como un maremoto, amenazando con producir lágrimas de frustración derramándose de sus ojos. Los grandes héroes ya no estaban con ellos. Y sin embargo, Lefilla se negó a aceptar solo una cosa. Ella se negó a aceptar la desesperación. Incluso cuando los otros miembros se desplomaron, las cabezas se inclinaron avergonzadas, sus miradas caídas en el suelo, Lefilla no bajó la cara. Porque dentro de ella, había ira.
Un calor abrasador rugió en su núcleo, ardiendo con tal intensidad que parecía capaz de derretir la sangre que fluía de sus heridas. Este fuego en su corazón se convirtió en la chispa que le impedía sucumbir a la desesperación. Esa ira, indignantemente, se manifestó vívidamente en su visión. Un solo chico estaba delante de ella. Su cabello blanco se congeló en el tiempo mientras los miraba en un silencio aturdido, sus ojos carmesí fijados en ella. El único aventurero que había recibido la guía de sus ídolos. Un nuevo héroe que se acercaba a la estatura de los grandes que veneraban estaba aquí. No es demasiado nota aún. Lefi ya sabía el nombre de este Ajer. El nombre de esta ira era Esperanza. Ojos carmesí y zafiro se encontraron, sus miradas se entrelazaron. Con una chispa de esperanza reflejada en sus ojos, negándose a arrodillarse, apretó los puños, prometiendo una determinación inflexible. Iso, se declara. El gran resplandor de la luz blanca y el rugido de los hadas romperán la ruina y lanzarán un contraataque. SS. Historia corta. Ais Wallenstein sueña con un futuro blanco. ¿Cómo poner el conejo blanco en tu regazo? Primero, haz que se desmayen. Levanta suavemente la cabeza. Colócalos lenta y cuidadosamente en tu regazo. Eso es todo. Mientras Ais practicaba con confianza esta técnica sobre las murallas de la ciudad, la pequeña Ais dentro de su mente levantó las manos hacia los cielos en exasperación. Crueldad animal. Diga no a la violencia. ¿Incluso sabes lo que significa técnica? La pequeña Ais en su cabeza levantó carteles de protesta, quejándose en voz alta. Pero en el momento en que Ais comenzó a acunar al conejo blanco Belcranel, el niño en su regazo, la pequeña Ais en su mente de repente vitoreó Yai. Y comenzó a perseguir conejos imaginarios en un jardín, con la intención de abrazarlos. Un conejo cayó, luego otro. Cuando Ais asintió con satisfacción con la escena que su mente conjuró, extendió su mano hacia el niño debajo de ella. Su cabello era tan blanco como la nieve virgen. No era esponjoso como un pelaje de conejo real, pero era suave. Sedoso, incluso. Aunque había pasado un tiempo desde su último encuentro, ¿cuántas veces se había entregado a esta sensación? Ais de repente se dio cuenta de algo. Le gustaba acariciar la cabeza de los niños. A ella le gustó. Oh, ya veo. Me gusta esto, no se dio cuenta de que sus labios se habían curvado. Fue un cambio pequeño, casi imperceptible, pero sus delicados labios sonreían. Día 2 de su entrenamiento secreto. Sentado sobre la alta muralla de la ciudad, rodeado por el frío del aire y el interminable cielo azul, Ais continuó acunando al niño. Ella sintió que el peso descansando en su regazo era reconfortante. Sus dedos se peinaban a través de su cabello blanco una y otra vez. Lamentó no reclamar esta vez antes. Extrañamente, ese pensamiento surgió en su mente. Ella deseaba que este momento pudiera durar para siempre. Por encima de todo, ese era su deseo más fuerte. Ais levantó la cabeza y estrechó los ojos ante el cielo azul ilimitado. Belle comenzó a revolverse. Habiéndolo forzado a este escenario de almohada de regazo innumerables veces, Ais reconoció inmediatamente las señales. Los sutiles movimientos de su cabello blanco contra su muslo señalaron su inminente despertar. Pronto, el lado izquierdo de su frente surcaría ligeramente, seguido por el débil revoloteo de su párpado derecho. Y, efectivamente, sucedió exactamente como ella esperaba. Esta cara pacífica para dormir pronto ya no existiría. Bajando su mirada del cielo, Ais miró la cara de los niños debajo de ella. Finalmente, los ojos de Bellings se abrieron. ¡Guau! Así como Ais había anticipado su despertar, Belle comprendió demasiado rápido su situación en el instante en que recuperó la conciencia. Más rápido que el viento de Ais o su propio rayo de llama, su rostro se puso rojo remolacha mientras dejaba escapar un grito estrangulado, tratando de huir de su regazo. Ais también había previsto esto, considerando detenerlo diciendo firmemente, no, y agarrándose los hombros para evitar su escape. Pero ella decidió no hacerlo, temiendo que pudiera hacer que a Belle no le gustara. La pequeña Ais en su mente se quejó en voz alta que no es justo. Volteando su actitud en un instante. Belle, nervioso y en pánico como un conejo asustado, saltó del regazo de Ais, aterrizando con un arco poco profundo en el pavimento de piedra debajo. En un abrir y cerrar de ojos, con movimientos tan rápidos y reflejos tan agudos que encarnaban la definición misma de aventurera de primer nivel, Ais se encontró pensando de nuevo. ¿Realmente te has convertido en un aventurero de primera clase? Todavía arrodillada en el suelo, murmuró esas palabras, su tono lleno de un profundo sentido de reflexión.
Para Ash, fue una realización profunda, aunque su expresión permaneció tan inescrutable como siempre para los demás. Gracias. Belle, todavía enrojecido de color rojo brillante, se arrodilló con una pierna hacia arriba, manteniendo una postura defensiva. Sorprendido por su repentino comentario, parpadeó repetidamente en confusión antes de tartamudear su agradecimiento, inseguro de lo que estaba sucediendo. Ocultando una pequeña sonrisa detrás de sus labios, Ice le dio unas palmaditas en el regazo, como siempre lo hizo. Era su forma de decir, vuelve Belle. Siempre el estudiante desafiante, agitó vigorosamente su cabeza de lado a lado, negándose con todas sus fuerzas, sus orejas tan rojas como su cara. Ice encontró incluso estos intercambios repetidos divertidos. Ella estrechó ligeramente los ojos, su diversión evidente. Como de costumbre, cambió su enfoque y le dio palmaditas en el lugar a su lado. Belle dudó, su rostro se retorció en una mezcla de renuencia y resignación. Como un niño incapaz de resistir una oferta tentadora, finalmente cedió, acercándose con una expresión tímida y sentándose junto a Ice. Dejó una brecha entre ellos, aproximadamente el ancho de media persona. Esta también era su rutina habitual. Una almohada de regazo, sentada una al lado de la otra, un breve momento de descanso. Este acuerdo tácito se había convertido naturalmente en parte de sus sesiones de entrenamiento sobre las murallas de la ciudad desde el principio. ¿Louisbe alcanzó el nivel 5 ahora? Sí, tengo, a pesar de haber sabido esto durante algún tiempo. El comentario repentino de Ice sorprendió a Belle. Todavía incapaz de suprimir completamente el calor en sus mejillas, se volvió para enfrentarla con una expresión desconcertada. Mirando a sus hermosos ojos rojo rubí, Ice hizo una pregunta. ¿Por qué, Belle, que eres capaz de crecer más fuerte tan rápido? Era la misma pregunta que había hecho hace más de medio año, en el mismo lugar. La verdad era que la razón por la que Ash había aceptado entrenar a Belle en primer lugar era para descubrir este misterio. Ash, que anhelaba fuerza y buscaba poder, quería aprender el secreto detrás del rápido crecimiento de Bellynx. Esperaba descubrir la fuente del extraordinario progreso de Belle Kranelka, tal vez integrar parte de ella en sí misma y usarla como base para lograr su propio objetivo largamente querido. Por supuesto, la culpa que sintió por herirlo cuando se enfrentó por primera vez al Minotauro también jugó un papel importante. Ese deseo de expiación era genuino. Pero en ese momento, las motivaciones de Ice eran innegablemente calculadoras. Pero ahora, cuando conoció la mirada de ojos abiertos de Bellynx, tal como lo había hecho en ese entonces, se adentró profundamente en la parte transparente de su corazón. Ella sabía que probablemente tampoco obtendría la respuesta que realmente estaba buscando esta vez. El propio Belle probablemente no entendió completamente la razón detrás de su crecimiento excepcional. Aún así, Ice tenía una idea de lo que estaba a punto de decir. Ella no pudo evitar esperar. Porque hay alguien a quien quiero desesperadamente alcanzar, y hay un lugar al que absolutamente debo llegar. Por eso. Todavía me siento así. Belle dio la misma respuesta que antes, sin cambios desde hace medio año. No había dudas en su voz ahora. Su mirada era clara, inquebrantable. No importa cuánto más rápido o más fuerte se había vuelto, el núcleo de Belle, su esencia pura e inquebrantable, permaneció sin cambios desde entonces. Mirando esa parte inquebrantable y prístina de Belle Cranel, Ice dejó que una sonrisa suave y gentil adornara las comisuras de sus labios. Realmente no has cambiado donde más importa. Por favor, nunca cambies. Consciente de cuán egoísta podría ser el pensamiento, Ice se aferró a él. Ella lo deseaba con todo su corazón, sin importar lo que el futuro pudiera traer. Also, hay uno más. Promiseno. Como Ice se perdió en sus pensamientos, Belle habló, mostrando un indicio de reflexión antes de decir esas palabras. Promise. Sí. Como justo ahora, una promesa de reír juntos nuevamente bajo un cielo despejado, y una promesa de luchar juntos nuevamente. Ash rápidamente se dio cuenta de lo que Belle estaba hablando. Incluso alguien tan ajeno a las sutilezas humanas como Ice podía ver a través de este. Sin duda, se trataba de un cierto grupo de monstruos. El vínculo con los Xenos, esos monstruos extraños, a quienes Ice había rechazado una vez, solo para finalmente ceder y soltar. Seguramente estaba vinculado a la razón de la formación de hoy, la determinación de los niños, hablada encima de esta muralla de la ciudad, a volverse más fuerte. Ice entendió esto, pero sorprendentemente, no sintió ningún shock. Incluso escuchar que Belle, que buscaba fuerza para alcanzar a alguien, ahora también buscaba fuerza por el bien de esos monstruos, no la hacía sentir molesta o celosa.
Por primera vez, Ice se encontró desconcertada por su propio cambio de perspectiva. El familia Loki había decidido dejar de lado el tema de los Xenos por el momento. Después de ese flujo, Ice había priorizado su propósito, tratando de no detenerse demasiado en él. Sin embargo, ahora, no sentía ninguna preocupación profunda, a diferencia de esa noche cuando Bella había decidido separarse. No había llegado a aceptar a los Xenos, en absoluto. Y, sin embargo, Bella parecía sentir, o tal vez creer, que el corazón de Ice había cambiado, lo suficiente como para poder hablar de esta promesa. Era como si confiara en ella, creyendo que estaría bien compartir esto ahora. Ice lo encontró extraño. Tanto ella como la mirada que Bella le estaba dando ahora. Bella, ¿me entiendes? No realmente. Cuando Ice habló sus pensamientos en voz alta, Bella se sorprendió por completo, nervioso mientras tartamudeaba. Parecía confundido en cuanto a por qué de repente había hecho tal cosa, o qué la había llevado a esa pregunta. Al ver esto, Ice sintió una punzada de culpa, y pensó para sí misma que tal vez la razón por la que Loki y los demás la llamaron naive fue por momentos como este. Pero, puede que no te entienda tan bien como Tiona y los demás. Ice, que había estado sentada con los brazos envueltos alrededor de las rodillas, levantó la cara. Bella, ahora visiblemente nervioso, reunió el poco coraje que tenía y, con labios temblorosos, habló. Quiero saber más sobre ti, Ice. Tatis, así es como me siento. Ahora era Ice turn para parpadear sorprendido. Bella ni siquiera podía mirar en su dirección, su rostro más rojo de lo que había sido todo el día. Mirando al suelo, parecía que podría colapsar por pura vergüenza. Ice no entendía por qué estaba tan nervioso. Pero ella convirtió el calor ahora llenando su pecho en palabras. También quiero saber más sobre ti. Bella, descansando su mejilla sobre sus rodillas, sonrió suavemente. Su largo cabello dorado se derramó sobre su oreja mientras se deslizaba hacia abajo. Sus mejillas se sentían ligeramente cálidas, y pensó que tal vez el rubor de Bellems provenía de los mismos sentimientos que ahora florecen dentro de ella. Bella, sorprendido, levantó la cabeza y conoció la mirada de Ice. Su expresión se transformó rápidamente en una miríada de emociones. Parecía feliz, avergonzado, conmovido, sorprendido, y, sin embargo, parecía que quería saltar de alegría. Al final, Bella llevaba una sonrisa torpe e infantil, como un payaso tonto que no podía ocultar su deleite a pesar de sí mismo. Ha dejado escapar otra risa suave y divertida. ¿Me contarás más sobre ti, Bella? Yes. Pregúntame cualquier cosa. Entonces, ¿qué te han enseñado tus otros mentores? Entre yo y los otros mentores, ¿quién es el mejor maestro? Yo o los otros mentores, ¿a quién prefieres? Al presionar para obtener una respuesta, Ice se inclinó ligeramente hacia adelante, repitiendo su solicitud a Tel. Me parecía que Ice todavía albergaba un rencor persistente, Curiosity sobre los otros mentores, ambos de los cuales eran elfos rubios. En verdad, ella estaba obsesionada con el asunto. Para Riveria y los demás, que recuerdan a un joven Ice sin interés en nada más que luchar y fortalecerse, probablemente dirían, bueno, al menos esto es una mejora, como si no fuera asunto suyo. Desde la perspectiva de Bella, sin embargo, su rostro se torcería en 100 expresiones diferentes, y dejaría escapar un patético grito de En un momento, estaba en la luna, y al siguiente, se sentía como si hubiera sido sumergido en las profundidades del infierno. Su rostro palideció, el sudor se derramó por su frente, y su expresión cambió a una velocidad alarmante. Aisan tiene sus propias grandes cualidades, y Master y Ryusan también tienen sus propios puntos buenos, así que realmente puedo decir Royce mejor o cualquier cosa, Entonces, ¿puedes llamarme Master también? ¿Por qué? Porque fui el primero en enseñarte a luchar. Eso es cierto, pero llamarte Master sería demasiado para mí mentalmente. Solo imaginar el cabello dorado y las caras de mis otros mentores superpuestos con los tuyos me da pesadillas, y mis piernas comienzan a temblar como irme en un campo de batalla infernal. Y puede ser más duro que cualquier campo de batalla. Eso no es lo que quiero decir. Cuando las mejillas de Ice se hincharon y su espíritu competitivo cobró vida, los gritos de Bellum se dispararon a través del cielo metafórico como un cohete que perforaba nubes blancas. Con un movimiento agudo, casi primaveral, Ice se puso de pie. El momento del descanso pacífico había llegado a su fin. Reanudando su entrenamiento, Ice incorporó técnicas que había extraído de los otros mentores de Belle. Imitando sus métodos brutales, su implacable baile de espada maltrató a Belle sin fin.
En poco tiempo, Belle se redujo a un estado maltratado, apenas aferrándose a la conciencia a través de la pura fuerza de voluntad, antes de sucumbir finalmente después de 4 intentos desesperados por seguir adelante. Después, mientras miraba en silencio la forma colapsada de Bellums, Ice inclinó la cabeza en confusión, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Reflexionando sobre sus acciones, dejó escapar un pequeño suspiro y, como para disculparse, colocó suavemente su cabeza en su regazo una vez más. ¿Sabes más sobre mí? Mientras acariciaba el cabello de Bellums y acariciaba suavemente su cara y cabeza hasta que su expresión atormentada se derritió en un sueño pacífico, Ice susurró en silencio. La hizo feliz pensar que Belle quería saber más sobre ella. Calentó su corazón profundamente. Al mismo tiempo, sin embargo, parte de ella no quería que lo supiera. No quería que Belle descubriera lo que realmente había dentro de ella, la llama oscura enclavada en lo profundo de su corazón, tan completamente opuesta a la luz blanca y pura de Belle. Ella no quería que se diera cuenta de lo diferentes que eran. Ella lo temía. Si vienes a conocerme, ¿seguirás siendo el mismo, Belle? No hubo respuesta. ¿Todavía entrenarás conmigo? Sus ojos permanecieron cerrados. ¿Te quedarás a mi lado? Su cabello blanco se balanceaba suavemente en el viento. Aún así, Ice no pudo evitar murmurar, y después de presionar sus labios con fuerza, finalmente preguntó. Belle, incluso si se diera cuenta de que la llama oscura dentro de ella era monstruosa, se negaría a abandonarla, tal como no había abandonado a esa chica, la chica monstruosa, a quien había contactado esa noche. ¿Tú me salvará? Alguien, por favor, sálvame. Era la misma súplica silenciosa que había susurrado esa noche cuando sus sentimientos se habían desbordado. Ahora, bajo el cielo azul brillante, dejó caer la misma pregunta una vez más. Y de nuevo, no hubo respuesta. La respuesta que Ice anhelaba no se encontraba en ninguna parte. Sin embargo, como si respondiera al suave movimiento de sus dedos trazando su rostro, Belle se movió ligeramente, casi imperceptiblemente, y dio los más débiles de los guiños. Al menos, eso es lo que se sentía para Ice. Incluso si no fuera más que una ilusión, eso solo fue suficiente para hacerla feliz. Fue suficiente para darle la fuerza para seguir adelante, solo un poco más. Un nombre y una cara que no podía recordar. ¿Alguien como tú me salvaría? En el útero grotesco de carne púrpura, en lo profundo de la barrera azul congelada que protegía a la niña, se acurrucó en posición fetal, abrazando sus rodillas. La chica de cabello dorado y ojos dorados soñaba con un pasado desaparecido. ¿Qué clase de sueño estás viendo, Aria? Una voz corrupta cacareada, incapaz de ser una canción de cuna, ya que su fuerza se drenaba continuamente. Ira de dolor, su cuerpo se descompuso lentamente, acercándose al colapso. Una nueva grieta afilada apareció en la barrera azul helada que la encerró, marcando el enfoque del límite de su vida.